Muy buenos días y bienvenidos a esta edición especial de Más Claro Agua, cuando desde las 4 de la madrugada en París, en el barrio Saint-Denis, se ha producido un tiroteo en el transcurso de una importantísima operación antiterrorista que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad en Francia y que continúa a esta hora. Ahí tienen las imágenes en directo de Saint-Denis, en Francia, un suburbio al norte de la capital francesa, en París, y a estas horas se confirma la muerte de una terrorista suicida, la primera mujer terrorista suicida en suelo europeo, que habría hecho explotar un cinturón de explosivos en el transcurso de esta importantísima operación antiterrorista que, atención, a lo largo de la mañana se han venido sucediendo distintas noticias. Se decía que había 3 muertos, 2 terroristas muertos. Ahora la Fiscalía, a estas horas, la Fiscalía de Francia solo confirma un terrorista muerto, esta mujer terrorista que se habría inmolado en la capital francesa. Y lo más importante, la novedad a estas horas, es que no se trataría de una operación de búsqueda, esa operación de caza al terrorista más buscado de los atentados del viernes, ni al cerebro de la operación que atacó París el viernes pasado, sino que se trataría de un nuevo comando de terroristas yihadistas que se encuentran en el barrio de Saint-Denis, cercados por la policía francesa, y que al parecer pretendían atentar de manera inminente en el barrio financiero de París, en el barrio de la Défense. Así que nos vamos en directo a París, a Saint-Denis, donde se encuentra el corresponsal de 13TV, Alejandro García Córcoles. Buenos días, Alejandro. Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo me encuentro enfrente de la Iglesia Nueva, donde estaba todo el pool de prensa, ya se pueden imaginar, venida de todo el mundo. Y ahora mismo es una ultimísima hora, la policía se acaba de desplegar en torno a nosotros, en torno a esta iglesia, donde hemos habilitado de forma improvisada el pool de prensa, como os comento, porque al parecer están buscando a alguien que podría estar en el interior de la Iglesia Nueva. Hay muchísima tensión, los medios de comunicación pendientes, y ya os puedo comentar el balance por el momento de esta operación que se inició a las 4:30 de esta madrugada, que ha saldado con un muerto por ahora. Sería esta kamikaze, como decíais, la primera en suelo europeo, 5 detenidos, 2 policías heridos y un supuesto terrorista que está en busca y captura. Es lo que os podemos adelantar por ahora. Hay muchísima tensión, todo el mundo pendiente. Todo el mundo está poniendo sus ojos en Saint-Denis, en este municipio de la periferia parisina. Pero Alejandro, nos acabas de decir que parece ser que podría haberse refugiado en una iglesia alguien que estaría buscando en estos momentos la policía. Bueno, no sabemos quién es, si hay alguien o no. Lo que sí que estamos viendo es que la policía está dando portazos en los propios accesos a esta iglesia nueva que está cerrada. Está intentando, averiguar si hay alguien. Se oyen desde aquí, de hecho, no sé si los oís, los portazos que está dando la policía para ver si hay que desplegarse de un momento a otro. No entiendo esos portazos. ¿En dónde son los portazos? Los portazos son en las puertas laterales de la Iglesia Nueva de Saint-Denis, justo donde la prensa nos habíamos instalado. Ajá, perfecto, perfecto. Estamos todos aquí en torno a esta estampa, ¿no? A esta escena que es bastante confusa, no sabemos lo que puede pasar. La seguridad y la cautela es mayúscula. Y bueno, es lo que os podemos contar, mucha tensión en Saint-Denis. Mucha tensión desde las 4 de la madrugada, Alejandro. Lo cierto es que en estos momentos acaba de emitir, porque el gobierno de Francia se encuentra reunido, el Consejo de Ministros, en un gabinete de crisis, y acaba de emitir un comunicado en el que señala que la operación acabaría de terminar a las 11:30 horas, hace escasamente 20 minutos, no llega, se da por finalizada esa operación policial. Te comento, perdona, sí. te interrumpo porque bueno, ahora mismo esos portazos están, ya no son portazos, están intentando abrir la puerta, por lo que parece un utensilio punzante, un hacha,
bueno, están intentando acceder a la iglesia. Estamos todos pendientes. Como decías, la operación parecía casi terminada, pero ahora mismo con este giro de tuerca, pues estamos todos en máxima expectación. ¿Y cómo es la iglesia? Descríbenosla, que no podemos verla, por favor. Bueno, la iglesia es mucho más, es más pequeña que la Basílica de Saint-Denis, que está justo al otro lado del Lago de la République. Ahora mismo estamos viendo, están abriendo la puerta, una de las puertas laterales de la iglesia nueva. ¿Y ves algo? ¿Ves qué hay en el interior? No, no se ve nada ahora mismo porque está oscuro. Estamos todos pendientes, los medios estamos alrededor de la verja que, bueno, pues que rodea este edificio. Bueno, y estamos expectantes, ya os digo. Bueno, pues Alejandro, seguimos en conexión, no te vayas, sigue informándonos qué es lo que ocurre en esa iglesia. A vosotros, a los periodistas, no os han desalojado. Veo que sigues ahí y estáis en ese punto tan próximo a la iglesia. Pues estamos, ¿eso ha sido un tiro? No, esos son los hachazos, son los hachazos, digamos. Sí. Lo que pasa es que la verdad que retumban muchísimo. Y ya te digo, tienes razón, los medios de comunicación estamos muy próximos a la escena. No nos han evacuado y estamos pendientes. ¿No os han evacuado y tampoco os han dicho qué es lo que estarían buscando? Pues solo han dicho que están rastreando la zona, es lo único que nos han dicho. Están rastreando la zona. Lo que no sabemos si ese piso que estaban cercando y donde se encontrarían presuntamente ese comando terrorista, si ya se da por finalizada la operación, sería que ya no hay nadie dentro de ese piso y que hay 7 detenidos en estos momentos, eso es lo que también sabemos, y esa terrorista que se ha inmolado, esa terrorista suicida, kamikaze, en el seno de ese barrio de Saint-Denis. 7 detenidos, 3 de ellos dentro del apartamento donde se habrían atrincherado, es decir, ya han salido del apartamento y otras fuentes hablan de que hay al menos 2 muertos y por lo que nos estás describiendo, lo que se está produciendo en estos momentos es el derribo a hachazos de la puerta de una iglesia en el barrio de Saint-Denis, muy próximo a ese apartamento. Efectivamente, está pues a unos escasos 100 metros más o menos del punto neurálgico de la operación. Ajá. ¿Y siguen los hachazos? ¿Han entrado o no han entrado todavía? Ahí están, no han entrado aún, pero bueno, ahora mismo un compañero de la prensa, estoy viendo por su visor de la cámara, que bueno, pues con el zoom, lógicamente, están intentando entrar, el agujero en la puerta cada vez es mayor. ¿Y son miembros, son miembros de las Fuerzas Especiales de Francia? Exacto, son miembros en concreto de la Policía Nacional. De la Policía Nacional, porque te digo, Alejandro, eres el único corresponsal español que nos estás narrando ahora en directo lo que está ocurriendo a hachazos en esa iglesia nueva de Saint-Denis, porque no hay nadie que lo esté contando, así que te pido que nos sigas relatando qué es lo que ocurre, si han entrado ya, si siguen derribando esa puerta de la iglesia. Pues en esas estamos ahora mismo. La verdad que la puerta ya está completamente abierta. ¿Sí? Y en unos segundos, por lo que estamos viendo, se van a disponer a entrar. ¿Y cómo van los policías? Van, supongo, cubiertos, como los que estamos viendo ahí, absolutamente pues armados. Pero si no, yo lo que deduzco es que si no os han desalojado es que no hay peligro de que ocurra ningún tipo de explosión. Pues esperemos que no, porque estamos, ya os comento, estamos toda la prensa internacional rodeando esta verja del recinto de la iglesia nueva de Saint-Denis. ¿Y cómo es la iglesia? No pues sí. La iglesia, bueno, pues no es pequeña. Tiene, bueno, digamos, tiene la puerta principal, lógicamente, y en los laterales tiene 2 puertas. Ahora mismo la escena que os estoy relatando está aconteciendo en uno de los laterales. Bueno, hay vecinos, curiosos, muchos negocios, la mayoría están cerrados, lógicamente por motivos de seguridad. Y bueno, pues hay vecinos, pero según tengo entendido, la policía ha pedido a los habitantes de Saint-Denis que se queden en sus casas, que no estén por ahí circulando.
Pues así es, la recomendación es esta. De hecho, yo resido muy cerca de aquí y, lógicamente, para hacer esta cobertura, pues he desobedecido a esa recomendación. Y ahí sí que hay vecinos desplegados en la zona junto a los periodistas. Bueno, pues seguimos contigo, pendientes de lo que nos tengas que ir contando. Quiero que vean ustedes ahora la rueda de prensa que se acaba de producir del Gobierno de Francia, donde el portavoz Stéphane Le Foll ha dado por concluida esta operación, a pesar de que nuestro corresponsal nos está relatando el derribo de esa puerta en una iglesia en las inmediaciones del piso donde se atrincheraron esta madrugada los terroristas. Vamos a ver lo que dice el gobierno francés hasta ahora. A Elisabeth Alain. Terminé. Le président de la République est revenu sur cette situation, acte de guerre, et surtout, dans le cadre de l'état d'urgence, opérations de police qui sont déterminantes, et en particulier está hablando de las operaciones policiales en este estado, por este acto de guerra, en el estado de emergencia de Francia. Je le rappelle, il est revenu sur la nécessité d'être en protection des Français, en action, à la fois au niveau extérieur. Bueno, pues ahí están ustedes, ahí acaban de ver ustedes al portavoz Le Foll del Gobierno de Francia diciendo que estas acciones antiterroristas enmarcadas dentro del estado de emergencia están obviamente encaminadas para proteger a los franceses. Ahí están viendo ustedes la foto de uno de los detenidos. Les recuerdo que han detenido a 7 presuntos terroristas en esa operación antiterrorista en el barrio Saint-Denis de París, que comenzaba a las 4 de la mañana con un impresionante tiroteo. Hemos oído, lo vamos a volver a escuchar, el tiroteo que se ha producido, y con la novedad a estas horas de que podría tratarse de un nuevo comando de terroristas yihadistas que pretendían atentar de manera inminente en el barrio de la Défense, el barrio financiero, en el corazón financiero de la capital francesa. Así que estas son, escúchenlo. Esto es el tiroteo. Voy a presentarles ya a mis invitados de esta mañana. Alfredo Perdiguero, portavoz del SIP, gracias por estar con nosotros. Gracias, Isabel. ¿Qué valoración haces de esta operación antiterrorista y esta posibilidad de un nuevo atentado? Yo quiero recordar que el mismo lunes el primer ministro de Francia, Manuel Valls, decía que esperaban atentados no en los próximos meses, sino en los próximos días. Y aquí vemos lo que esta mañana se decía era una operación policial de caza y captura al cerebro de los terroristas o a uno de los terroristas que participó en los atentados del viernes. Ahora ha variado esas informaciones. Se dice, aunque no de manera oficial ni confirmada al 100%, que se trataría de un nuevo comando terrorista. Alfredo. A ver, Isabel, dijimos que había 3 puntos el viernes, con lo cual son comandos de entre 4 y 12 personas. Por simplemente un poco de suma de matemáticas, si había 12 mínimo en los 3 sitios, faltaba gente. Y a esta gente el que más protegen siempre es al que realiza los explosivos. Por tanto, el que realiza los explosivos, que no sabemos quién es, estaba ilocalizado, desde luego no estaba allí. Eso primero. Segundo, sorprendente el tiroteo, porque si es un asalto, normalmente las fuerzas de élite policiales, cuando es un asalto, no suelen apenas pegar tiros. Es decir, algo habría, o les estaban esperando, o estaban avisados, o algo había para que ese tiroteo tan inmenso, con unas fuerzas de élite policiales, cuando se supone que a esa hora de la mañana están dormidos los malos, y simplemente es inmovilizarles, reducirles y detenerles. Pero evidentemente. ¿y tú, como tu experiencia policial, ese tiroteo qué era? ¿Qué armas, qué tipo de armas puedes deducir? No sé, porque yo he escuchado en algún medio de comunicación que eran Kalashnikov, que es la rapidez de las ráfagas de los Kalashnikov. No tengo ni idea. No sé si tú eres capaz de deducirlo después de lo que hemos escuchado. A esa hora de la noche, en silencio, con el eco y la redundancia que se produce con los disparos, es imposible saber qué armas. De todas maneras, las policías de élite, tanto europeas, no llevan Kalashnikov, llevan otro tipo de arma mucho más adaptada a una entrada. Eso, de serlos,
sería la respuesta por parte de los terroristas a la acción de los policías, ¿no? Eso digo, pero por eso digo, pero aún así es una barbaridad de tiros lo que ha habido, ráfagas, tiros tiro a tiro, o sea, incluso alguna explosión. Digo que es impresionante a nivel policial, sabiendo que entra la élite policial, en teoría, a detener a un comando, ya sean de 2, 3, 4 o 5 personas. Más cuando sabemos que han dicho que, como has dicho tú, la terrorista se ha inmolado, es decir, según dicen los compañeros de información, ha hecho una trampa, les ha llamado y cuando han ido a reducirlas cuando se ha inmolado. Porque esa es la clave de lo que habría pasado esta mañana. Les recuerdo, es la primera vez que una mujer terrorista, yihadista, se inmola en suelo europeo. Ha volado, ha querido matar con ella, llevarse por delante a varios policías, como está diciendo Alfredo Perdiguero, y lo que ha hecho es volarse ella misma, inmolarse, kamikaze, queriendo matar a la vez en su acción terrorista a varios policías, que en estos momentos sabemos que hay 5 policías heridos leves, afortunadamente. Pero no solo eso, Isabel, la primera vez que en Europa en un comando terrorista hay una mujer. Por tanto, no solo que se haya inmolado, sino que no ha habido hasta ahora ninguna mujer que haya participado en un atentado terrorista en Europa. Por tanto, también es de destacar. Yo le diría, según las imágenes, algo van a realizar, porque el acopio de policías últimamente, en esta última hora, es tremendo con respecto a lo que había hace una hora y media. Por tanto, algo más van a hacer. Han desalojado a 15 vecinos de un bloque. Sí. Evidentemente, no sé si será para preservar su seguridad o para lo que sea, pero desde luego el acopio y la presencia policial uniformada es tan grande que digo que no solamente en la iglesia, sino en algún edificio también van a entrar, porque digo que no es normal con respecto a lo que había hace 2 horas, a lo que hay ahora mismo de presencia policial uniformada. A lo que hay, yo fíjate, esta mañana también estaba viendo medios franceses y el problema que se podía plantear es la enorme cantidad de efectivos policiales, porque hay hasta 3 cuerpos de la policía especializada en esta operación antiterrorista, impresionante operación antiterrorista en París que se viene desarrollando desde esta mañana, y decían, el problema es si hubiera en algún otro foco de la ciudad, algún otro punto. Entonces sí que habría algún tipo de complicación. Alfredo. Yo creo que lo tienen controlado. Los servicios de inteligencia han trabajado mucho y bien, aunque un poco tarde después del viernes, y yo creo que veremos resultados en estas últimas horas. Desde luego, es una barbaridad. Nadie, conforme están, hay barrios en los cuales es un caldo de cultivo de esta gente y desde luego es muy complicado controlar a todo el mundo. Es decir, no sabemos si hay alguno más o no. Desde luego, si se entiende que está la última célula de los que trabajaron, de los que hicieron el atentado el viernes, con esto quedaría obsoleta y muerta esta célula. Pero el problema es que decimos eso. Si murieron 7, pueden ser 12, hay más gente todavía que está fuera de control. Pueden ser 12 y hay incluso algún experto antiterrorista que ha valorado que en esta operación podrían haber llegado, en estos ataques terroristas del viernes, hasta 20 personas, más claro. O sea que habría todavía varios terroristas sueltos. Y déjame preguntar y presentar también al jefe de Interior de la cadena COPE, querido Juan Baño, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Plató y recoger la invitación que te hacíamos ayer. ¿Cuál es la última hora que nos puedes ofrecer? Bueno, la última hora estamos viviéndola y además hay que felicitar a nuestro compañero porque se está adelantando, estoy siguiendo aquí en las redes incluso a los medios franceses y Tele, que es uno de los portales que está facilitando información más rápida y además veraz y contrastada, pues incluso iba por detrás de nuestro compañero cuando se estaba dando por cerrado el operativo. Efectivamente se estaba produciendo el intento de acceso a esa iglesia, a Chazo Limpio, que es lo que están recogiendo el resto de medios. Y bueno, yo lo que está diciendo Alfredo, evidentemente viene de un profesional, pero además esto, que cuando ya se sabía que efectivamente había huidos en este operativo del pasado fin de semana, cuando sabemos ante el terrorismo ante el que estamos, que es un terrorismo de carácter suicida, que quieren morir matando, y cuando tenemos experiencias recientes y tampoco hay que irse, en fin, en España tenemos el 11M y hoy nos estamos todos rememorando de aquellos días del 3 de abril, creo que fue cuando se produjo el asalto en Leganés. Es decir, esta gente va hasta el final y cuando dieron el golpe zarpazo terrible de París, ellos sabían muy bien a quién estaban golpeando, nada más y nada menos que a Francia, en el corazón de Francia. Sabían que iba a haber una reacción de Francia, como está habiendo, y sabían que tenían que tener algo preparado probablemente para tirar más adelante, porque ellos estaban dispuestos a, insisto, morir matando, y se está demostrando. Por lo tanto, es una operación que está todavía abierta. Cualquier especulación, pues eso es pura especulación, no se puede hacer, pero desde luego se sujeta básicamente a unos parámetros de un terrorismo que no tiene parámetros. Es decir, cuando está dispuesto a morir matando, pues oiga usted, es decir, vale. La planificación y tal y la coordinación sí, pero la elemental, porque al final
final vas a morir y además vas a convertirte en artefacto para matar más. Y a esta hora, como decías, efectivamente, Juan, nuestro compañero Alejandro García Córcoles, desde el barrio Saint-Denis, ha sido el primero en informar de esta búsqueda. En estos momentos ya las informaciones que se están facilitando a la prensa es que la búsqueda es de un terrorista que se habría escondido en la iglesia nueva de Saint-Denis, por eso el derribo a hachazos de esa puerta. Y a estas horas no sabemos nada más, no sabemos cuál es el estado de cosas. Seguiremos conectados con Alejandro Córcoles para ver cómo continúa esa operación. A mí realmente lo que me sorprende es que el Gobierno diera por concluida, por finalizada a las 11:30 la operación antiterrorista, y en ese momento estaba nuestro corresponsal relatando la entrada a hachazos en la puerta de una iglesia. Ahora sabemos por la búsqueda de un terrorista. Se comprende por qué en estos momentos el estado de confusión ante unos acontecimientos como los que estamos viviendo en directo es absoluto, es total, y por tanto yo disculpo que el portavoz y el Gobierno haya emitido ese comunicado, el Gobierno de Francia, el Gobierno de la República, cuando a la vez en paralelo vemos que continúa esa operación policial. Juan. Yo quiero subrayar precisamente aquí hoy, lo hacía anoche en esta misma casa, y quiero poner de relevancia el buen trabajo que durante años y años, más de 40, ha hecho la policía y la Guardia Civil en España, que contrasta con algunas cosas que estamos presenciando en las últimas horas en estas operaciones, que hay que asumir y hay que entender, porque gracias a Dios, podrían decir ellos, no tienen la terrible experiencia que tenemos nosotros. Pero desde luego hoy se han precipitado dando esa información antes de tiempo, es evidente. Pero hay algo más. Yo acabo de ver ahí a un detenido desnudo en plena calle. Sí, sí. No me parece digno. Es decir, eso hay que cuidarlo por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. En España no hemos visto esa escena jamás. Se le pone aunque sea un amante a ese señor. Es decir, ese señor es un terrorista dispuesto a matar. Pero quien marca aquí la diferencia somos nosotros. Y tenemos unos valores que hay que demostrarlos en cada segundo, incluso en situaciones extremas como esta. Y en eso la Guardia Civil y la Policía han sido siempre un ejemplo. Y por eso quiero decir que no me gusta nada ver a ese asesino, presunto asesino, en la calle desnudo, porque yo tengo unos valores que ellos no tienen. Muchas veces, Juan, yo no, evidentemente estoy plenamente contigo. La premura de sacar a la persona del sitio, la rapidez para evidentemente seguir haciendo la intervención policial, más cuando se ha inmolado una, más cuando hay otro, más, al final muchas veces no eres consciente de tapar, no taparle, es decir, no les quiero quitar lo que puedan hacer, pero desde luego muchas veces simplemente es la premura por sacarlo. Hablamos de un escenario en el cual ha habido un tiroteo tremendo, o sea, ha habido durante una hora un tiroteo tremendo. Pero se puede ocurrir incluso con los cuerpos de los propios policías, de las cámaras, es decir, un intento por tener siempre presente ese valor que nos distingue, porque me daría, en fin, probablemente algunos criminales que están radicalizados y dispuestos a dar el paso, esto les empuja incluso, y esto es terrible, porque nosotros tenemos, insisto, unos valores que además es que tenemos la referencia policial en España. Hubo siempre intervenciones a veces al borde del abismo, tú lo sabes. Sí, no, sí, por Alfredo. supuesto. Y yo esa imagen no la vi en España. Creo que no la recuerdo, no la recuerdo. Digo, y a mí me desagrada verla. No les excuso, simplemente digo que habiendo pasado las horas, llevan desde las 4:20 de la mañana que empezó el asalto con el tiroteo. Ha habido una inmolada, ha habido 5 policías heridos, evidentemente. Yo creo que muchas veces es por sacar corriendo allí y seguir la intervención policial y no te paras a pensar lo que tú dices, que se podría, pero muchas veces tenemos la cabeza tan embotada o tan pendiente de un objetivo que no somos conscientes de que, como tú dices, echar una manta por encima. De ser la raid francesa del cuerpo de élite de la policía, que es, en fin, es una policía preparadísima con un nivel de... Sí, bueno, pero también tenemos, viste, los escudos, que salen las imágenes de los escudos que entraron en la sala Bataclan, y al final había incluso 25 impactos en alguno de esos escudos. Te quiero decir, o sea, que esta gente, como tú dices, no tiene apego a la vida, no tiene apego a su vida, evidentemente, con lo cual a los demás les da igual y evidentemente mueren matando. Y es muy difícil, como tú has dicho, esperar, saber o intentar imaginar dónde puede ser el siguiente paso, porque no tienen parangón con nada, no tienen apego a nada, y desde luego saltan en cualquier esquina y por desgracia te la lían en cualquier esquina. Bueno, vamos a escuchar, tenemos un nuevo vídeo del tiroteo que se producía esta madrugada en París. Vamos a verlo.
tenemos la señal en directo, donde ya están llegando, parecen, autoridades, no sabemos si policiales, desde luego autoridades, al lugar de los hechos, pero me gustaría volver, si podemos dividir esa pantalla y volver a escuchar ese vídeo, porque se pueden figurar ustedes que son vídeos de personas que están en el barrio de Saint-Denis, que lo han grabado desde sus viviendas, pero vamos a escucharlo. Es un tiroteo que casi parece de guerra. No, es un tiroteo de guerra. O sea, si lo supervisas con cualquier escenario en Siria o en Irak, es igual. O sea, por eso digo que es un asalto. Yo no sé, no quiero pensar que han podido encontrar la policía de élite francesa para llegar a ese tiroteo. Es un enfrentamiento pero durante varios minutos, pero a ráfagas incluso. O sea, de trinchera, vamos. Claro, o sea, por eso digo que cómo ha podido ser para que si es un asalto preparado policialmente, porque evidentemente la policía de élite los asaltos lo hace viendo el sitio, las posibles escapatorias, cómo es el recinto en el cual atacan, cuánta gente puede haber armada y cuántos rehenes si los hubiere. Evidentemente, después de ese estudio, entrar a las 4:20 de la mañana y encontrarse con alguien parapetado así de esa forma y responder a esa agresión, me parece una barbaridad. O sea, yo no sé si habría uno o dos, pero desde luego habría mucha gente muy armada y lo que suenan, evidentemente, ellos tienen Kalashnikov, ellos dispararán con Kalashnikov, muchos de esos tiros serán de Kalashnikov, te digo, pero que da igual. O sea, el hecho en sí es que un tiroteo entre policía de élite y terroristas a esa hora de la mañana, que se supone que están durmiendo, me parece una barbaridad. Porque aquí sí que lo que podemos ver, lo que podemos valorar es de qué manera se juegan la vida los policías antiterroristas y los policías, la Policía Nacional que está participando también en la operación, los del RAID, en fin, toda la policía. Qué manera de jugarse la vida con esos disparos, pero a bocajarro contra ellos. Les recuerdo, hay 5 policías heridos, se dice, son leves. Me parece un milagro, vamos. Daba la impresión de que estaban, como dice Alfredo, estaban esperando. Yo creo que efectivamente no han sido sorprendidos por parte de los operativos especiales de la policía francesa y les estaban esperando, si no, no se podría entender. Hay que también subrayar que en las operaciones recientes se ha descubierto que en cada intervención de la policía, ya fuera en Bélgica, ya fuera en Francia, se encontraban auténticos arsenales, no se fueron, son 31 armas, muchas de guerra, Kalashnikov, incluso un lanzador de cohetes o algo así, es decir, un arma muy ya potente. Armas de guerra que no podía ser conceptuado en un barrio Saint-Denis o una ciudad como París, en Europa, que alguien tenga acceso a Kalashnikov tan fácilmente. Vamos, es decir, si os parece, está ya Víctor Arribas, que nos va a dar esas claves, esa última hora de la reunión del Palacio, en el Palacio Presidencial, de esa reunión del gabinete de crisis esta mañana en Francia, con el presidente Hollande y el primer ministro Manuel Valls a la cabeza, y las claves también de la respuesta europea ante este ataque en suelo francés, que ayer, lo decíamos aquí, Francia invoca el artículo 42.7, creo recordar, de los tratados de la Unión para que se active la defensa de todos los socios europeos contra este ataque terrorista que ha sufrido París el viernes. Víctor Arribas, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Efectivamente, hay un gabinete de crisis que se ha permanecido reunido durante las últimas horas, desde las 4:20 de la mañana, en que comenzaba este dispositivo policial de la policía francesa en Saint-Denis, formado por el presidente de la República, François Hollande, por el primer ministro Manuel Valls, el ministro de Interior, Bernard Cazeneuve, y también por el ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian. Lógicamente, al acabar el dispositivo oficialmente a las 11:30 de la mañana, suponemos que también este gabinete de crisis se ha levantado y ahora estamos a la espera de alguna comparecencia más allá de la que acabamos de ver de la policía para ofrecer los detalles. Como pequeños y grandes detalles de lo que ha ocurrido, hay que decir que Saint-Denis es prácticamente un caos, que hay cortes de líneas de metro, el transporte público está suspendido, están cerradas las escuelas y las universidades, ha fallecido un perro de la policía, también lo ha confirmado la policía francesa en la operación en el asalto a ese piso, y se va abriendo paso la hipótesis de 2 terroristas muertos, uno de ellos la mujer que se atrincheró en el piso y que ha hecho estallar un cinturón con explosivos, y eventualmente otro terrorista, y que son 7 detenidos y 5 agentes de la policía heridos. La noticia también muy triste es la muerte de ese perro de la policía. Hablabas del tablero internacional, Isabel, que se está configurando después de los atentados del 13 de noviembre del pasado viernes, y en el cual hay una primera alianza que podemos considerar como inédita, la que forman Francia y Rusia.
François Hollande y Vladimir Putin. Hay que decir que Putin se ha acercado rápidamente a la postura francesa de bombardear, de tomar represalias inmediatas, después de confirmar que el avión estrellado en el Sinaí, pues efectivamente fue víctima de un atentado. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos después de estos últimos movimientos diplomáticos de Francia? Pues Obama de momento rechaza un eje que estaría formado por Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Estados Unidos prefiere por el momento seguir con sus bombardeos selectivos realizados desde aviones no tripulados, desde drones, y de momento ha dicho no a una gran coalición. ¿Y la posición de Europa cuál es? Pues Europa, como siempre, con mucha tibieza. Ayer Francia pedía la aplicación de ese artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, el que activa la cláusula de solidaridad cuando uno de los miembros es atacado militarmente en su territorio. Hay un apoyo militar, por tanto, de la Unión Europea a Francia, pero ya digo, muy tibio y muy inconcreto. Ayer los ministros de Defensa no llegaron a concluir de ninguna manera cómo va a ser ese apoyo militar a Francia, que está liderando la respuesta, sobre todo con los bombardeos en Siria, en la ciudad fortín del Estado Islámico, en Raqqa, al cual, Isabel, se ha sumado Rusia en las últimas horas. Pues muchísimas gracias, Víctor. Recapitulamos a esta hora la operación policial llevada a cabo esta mañana en Saint-Denis, en el norte de París. Comenzó a las 4:20 de la madrugada y el operativo policial a esta hora continúa abierto, a pesar de lo dicho por el gobierno francés. Hay ya confirmado una mujer muerta, terrorista, que activó el chaleco bomba y se ha inmolado. Una mujer terrorista, por primera vez en suelo europeo, se inmola. Hay 5 detenidos, 3 de ellos estaban en el piso Franco, que ha sido registrado y asaltado por el operativo policial, y los otros 2 detenidos son un hombre y una mujer. Esos son los datos contrastados a esta hora en una intensísima mañana informativa. Juan Bañó. Yo estoy aquí repasando además el seguimiento que están haciendo los medios franceses en directo de la operación, las declaraciones de los responsables políticos. Por ejemplo, el ministro del Interior dice: teníamos elementos para pensar que el principal responsable o el ideólogo de estos atentados, el que se está comentando desde el principio de esta terrible historia, de Abdelhamid Abaoud, Omar Sousi, podría encontrarse en ese apartamento. No se confirma que finalmente estuviera, pero estamos señalando evidentemente en esta operación un elemento sorprendente, que ha sido cuando esta mañana nos enterábamos que se estaba buscando en el centro de París a este elemento. Es decir, yo incluso lo he comentado con miembros de la lucha antiterrorista, específicamente la lucha antiterrorista en el Frente Islámico, y me decían que habría sido una sorpresa enorme que se encuentre, porque no tenían noticia de que estuviera aquí en Europa y mucho menos en el centro de París. Hay que resaltar la figura de este elemento porque estuviera o no estuviera finalmente, que vamos a ver cómo termina la operación, en cualquier caso es una pieza fundamental en las últimas actuaciones por parte del terrorismo islamista en Francia sobre todo y también en Bélgica. Pues dejadme, voy a presentar ya la mesa, nos vamos a ir inmediatamente de nuevo a Saint-Denis porque la agencia France Press acaba de comunicar que ya han salido los policías de esa iglesia nueva de Saint-Denis, que han tenido que abrir la puerta a hachazo limpio, y esas imágenes que veíamos llegar a autoridades, efectivamente son autoridades, es el ministro del Interior de Francia que está acudiendo ahora mismo al lugar de los hechos, al barrio Saint-Denis, donde se ha producido estos registros y estas detenciones de un comando terrorista que, les recuerdo, parece ser iba a atentar de manera inminente en el barrio de la Défense, en el corazón financiero de París. Me escucha ya Alejandro García Córcoles. ¿Nos puedes confirmar la salida ya de los policías de la iglesia Saint-Denis? Pues sí, parece ser que se ha tratado de una confusión. De todos modos, estamos toda la prensa aún pegada a la verja que rodea la iglesia. Ahora mismo los policías han entrado en el interior y ahora mismo me están desviando la policía para que me ponga sobre el perímetro de seguridad. Y sí, ahora mismo parece que la tranquilidad vuelve a esta iglesia del Esther, de la iglesia nueva de Saint-Denis. Por el momento, pues la calma, entre comillas, vuelve a esta zona. La Agence France Press dice ahora mismo que los policías salen de la iglesia. ¿Les estás viendo tú salir? Hay una fotografía que publica una periodista que se llama Marie Giffard y dice que están saliendo.
están saliendo la policía, ¿te refieres? Sí, sí, la policía que está saliendo ya de la iglesia Sí, Nueva sí, o Saint-Denis. sea, eso os comentaba, sí, que la calma, bueno, parece que ha sido una confusión. La policía ya está saliendo de la iglesia, ha salido, y bueno, pues ahora mismo el movimiento ha acabado. Estamos pendientes de todas formas por lo que pudiera ocurrir en los próximos minutos, pero por el momento el asalto a la iglesia ha terminado. Bueno, pues Alejandro García Córcoles, seguiremos en contacto para todo lo que vaya ocurriendo allí. Les presento ya a mis invitados de esta mañana. Beatriz Talegón, bienvenida. Gracias por estar aquí. Ricardo Martín. Muy buenos días. Gracias. Y Carlos Cuesta. Muy buenas. Bienvenido, Víctor Arribas. Gracias por Isabel? incorporarte aquí a la mesa con nosotros. Una primera valoración de esta operación antiterrorista importantísima en el corazón de París. Carlos. Bueno, yo creo que esto es la parte inicial de lo que estamos viendo, ¿no? Y la segunda parte era lo que describían los gráficos Víctor, ¿no? La parte en la cual se empiezan a agrupar ya los países para un tipo de intervención. Esta yo creo que va a tener el recorrido que tiene, es decir, en breve, hasta que se descubra si de veras eran 12 personas, no eran 12 personas, hasta el 9º, 10º están ya detenidos o muertos, habrá que ver hasta dónde llega esa actuación policial, pero se acabará rápido. A mí la parte que me preocupa es la siguiente, ¿no? Y estabais comentando el tema de una posible alianza entre Estados Unidos, Europa y Rusia. La gente del GES está ya advirtiendo que muchísimo cuidado, porque quien está marcando la pauta es Rusia, y Rusia no quiere allí otra cosa que mantener el predominio que ha mantenido Irán. Entonces, cuidado con la reacción que tengamos en territorio internacional, porque esto de pasar de una actuación policial a pasar a una estrategia geopolítica equivocada puede haber cuestión de semanas. Ricardo. Bueno, la realidad es que a mí me importa poco. Creo estoy de acuerdo con tu análisis. Rusia está claramente expansionista, lo hemos visto en Ucrania, Crimea. O sea, ellos están a su bola y están a crear, digamos, la nueva potencia que fue la Unión Soviética. Esto es verdad, pero yo creo que hay un problema sobre el terreno muy claro, que es un Estado terrorista. Califato, como se le quiera llamar, y en este sentido, pues yo creo que el ministro García Margallo lo ha comentado alguna vez. Realmente la prioridad es arrasar lo que es en estos momentos el Estado Islámico, y hay que arrasarlo. Esto está claro, y las opiniones públicas tienen que estar de acuerdo en que ese es realmente la coartada que tienen los terroristas para seguir actuando. Pero tenemos el problema en nuestros territorios. Yo lo que de todo lo que ha hecho el gobierno francés es una cosa muy interesante, esta modificación constitucional de la que ya se habla. Es obvio que estos barrios están llenos de hipotéticos terroristas o terroristas nacientes. Esas opiniones públicas son las que van a determinar si va a haber más terrorismo. Por tanto, tenemos la asignatura pendiente, en mi opinión, de nuestros territorios. Continuamos. Beatriz, tienes la palabra. Hacemos una brevísima pausa. Recapitulamos, ahí lo están viendo, impresionante tiroteo en París con explosiones esta madrugada en una imponente operación antiterrorista en el seno del barrio al norte de París, del barrio Saint-Denis, que se ha saldado. Las informaciones son confusas. La Fiscalía confirma una terrorista muerta que se ha inmolado. Hay fuentes que dicen 2 terroristas. Vamos a ver en directo lo que dice el presidente de la República, François Hollande, que se encuentra en el Palacio de Congresos de París, que se ha desplazado desde el Elíseo, donde se ha reunido esta mañana de urgencia con ese gabinete de crisis en el Elíseo, como les digo, por la operación antiterrorista que comenzaba esta madrugada a las 4:20 de la mañana. 7 detenidos, 2 terroristas muertos, 5 policías heridos. Operación que se ha dado ya por concluida por parte de las fuerzas de seguridad francesas. Ahí tienen a François Hollande, se dirige en estos momentos al auditorio. Vamos a ver qué es lo que
tiene que decir. Supongo que rendirá cuentas de lo que acaba de vivir, una nueva jornada de pánico en el centro de París. No se descarta, les comunico que no se descarta que esa operación, como sí se ha dicho también a lo largo de la mañana, fuera para la captura del cerebro de los atentados de París, Abdelhamid Abaoud. Y tampoco se descarta que otras informaciones dicen que sería un nuevo comando terrorista que iba a atentar en La Défense, en el corazón financiero de la capital gala. Vamos a escuchar qué dicen. Está la alcaldesa de París, es un acto en el Palacio de Congresos. Nos hemos reunido hoy en circunstancias excepcionales. Hemos anulado el Congreso. Avec François Baroin, nous nous sommes dit il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un moment de rassemblement des maires de France, que nous ne puissions pas tous ensemble marquer notre volonté de défendre les valeurs de la République. Está remarcando la unidad de todos en la República. En 48 heures, vous vous êtes inscrits, vous êtes venus, plusieurs milliers aujourd'hui, représentant en 48 horas se han unido en esta cita todos los representantes que estamos viendo ahí. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que nous savons que les attentats qui ont eu lieu, qui ont fait des centaines de victimes, que si se han reunido es por los atentados que han causado centenares de víctimas. D'autres destin que d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, en les atteignant, c'est en réalité la République que les terroristes souhaitaient atteindre. Ce sont nos valeurs, notre devise. Son sus valores, su divisa, la libertad. Tout simplement de penser, de s'exprimer. La libertad de pensar, de expresarse, la liberté de créer, la liberté de vivre. La libertad de vivir, de gritar, de vivir, de llorar. L'égalité, la igualdad, dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, en el artículo primero de la Declaración de Derechos del Hombre, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Y se refiere a los hombres que hasta la muerte son libres iguales. Son los valores de la República de Francia. Y la fraternidad. Ce n'est pas hasard si la culture a été visée. La fraternité qu'on a dans le sport. La fraternité qui ne se résume pas à la solidarité mais qui l'englobe aussi. Et puis bien sûr, bueno, ahí lo ven, un acto al que acaba de llegar el presidente de la República de Francia. Están resaltando, tras los atentados de París, los valores de la República Francesa. En cuanto tome la palabra el presidente François Hollande, iremos en directo a ver qué es lo que dice al auditorio y por ende al pueblo francés. Así que retomamos la tertulia, los análisis. Juan Baño, me comentabas que hay últimas horas con respecto a lo que, o desde luego matices con respecto a las muy diversas y confusas informaciones que se han ido produciendo desde esta mañana con respecto a la operación policial antiterrorista de Francia. Bueno, matices en dos o tres ángulos. En primer lugar, el ministro del Interior francés ya ha dicho que la operación va a continuar en los próximos días. Es decir, que esto no termina ahora, sino que hay más operaciones que se van a seguir produciendo a lo largo y ancho de Francia en los próximos días relacionadas con los atentados. En segundo lugar, consultadas fuentes antiterroristas en España, recordad que el presunto cerebro de esta barbaridad, de esta atrocidad en el centro de París, Abdelhamid Abaoud, alias Omar Sousi, ya estaba en el punto de mira de la Guardia Civil cuando aquella operación del pasado mes de junio, que se detuvo una persona que dijo venir enviado por el propio Omar Sousi a Europa para fiscalizar una serie de cuestiones como las aglomeraciones en París y demás de cara a un atentado. Ya estaba fichado por la Guardia Civil desde el mes de julio, si te parece. Ahora nos das más pinceladas, pero Diego Sánchez de la Cruz, precisamente, Diego, muy buenos días. Buenos días, Isabel. ¿Cuál es ese perfil del presunto cerebro de estos atentados de París? Estamos hablando de un jovencísimo belga de 28 años procedente de una familia acomodada.
28 años tiene Abdeljabil Abaoud, de una familia de origen marroquí, acomodada, de clase media, residía en la capital de Bélgica, en Bruselas. Y bueno, lo que sabemos es que su trayectoria no ha sido, como digo, la de ningún joven que venga de una situación de marginalidad, sino que había entrado, de hecho, en uno de los mejores colegios de Bruselas, tenía su familia un pequeño comercio, como digo, en Bruselas, y era una familia de clase media. Sin embargo, la trayectoria de Abaoud empieza a torcerse allá por 2010-2011, se produce su primera detención y desde entonces hay una auténtica espiral decadente en su vida, con sucesivas detenciones por parte de las autoridades belgas, y entre 2003 y 2014 se cree que se produce su adhesión al Estado Islámico, viaja a Siria, protagoniza algunos de los vídeos más repugnantes que ha protagonizado la organización, como uno que se compartió mucho por el impacto que generó, en el que arrastraba una ristra de cadáveres con un coche, y desde entonces se ha ido subiendo en las filas del Estado Islámico porque se le considera especialmente hábil a la hora de reclutar y generar comandos listos para actuar en Europa. Si recordamos el atentado que hubo en el Museo Judío de Bruselas, del tren que recorría la distancia entre Ámsterdam y París, también en esos casos la inteligencia europea ya manejaba la hipótesis de que él estaba detrás de todo esto. Su nombre vuelve a saltar a la palestra con lo ocurrido en Charlie Hebdo, y ahora mismo se le sitúa como el cerebro, como el autor intelectual de lo que ha ocurrido. La redada de hoy partía del punto de que estaba en Saint-Denis, y hay fuentes policiales que han hablado con Prensa Gala que incluso hablan de que esta misma mañana había información que le situaba en este barrio del norte de París, en el que se da la redada, y por lo tanto esto es lo último que sabemos de él. Pero recuperando lo que comentamos al comienzo, haciendo ese perfil, ya digo, un joven de clase media, una familia marroquí que ahora reniega de él, que había emigrado con éxito a Bruselas y que a partir del año 2013-2014 entra en la órbita de ISIS, y desde entonces ha ido subiendo en las filas de esta organización terrorista y coordinando o participando en algunos de los atentados que te acabo de nombrar, y como digo, autor intelectual por lo visto de lo del pasado viernes 13 en París. Atentados, gracias Diego, que habrían sido ideados y diseñados en Siria, organizados desde Bélgica y ejecutados en Francia, según la inteligencia, según todos los aspectos, y con este cerebro, este joven belga que se fue a Siria y que el padre ha hecho declaraciones a la prensa belga en distintas ocasiones, lamentándose, lloroso, de que no ha conseguido, incluso se llevó a su hermano pequeño de 13 años, que no ha conseguido, que no puede entender por qué su hijo se ha vuelto terrorista. Juan. Precisamente en esta foto se ve a este individuo acompañado de los dos compañeros de comando que él dirigía, que fue desarticulado en Verviers el pasado mes de enero por la policía belga, y él posteriormente huye. Los dos son abatidos, los dos compañeros que aparecen en la foto, y él huye entonces presuntamente a Siria. Pero Juan, esto es muy importante, esto que estás diciendo. ¿Quieres decir que él huye? Él huye después de ser abatidos los dos compañeros de comando. Pero los otros dos, ¿cómo quedan en libertad? Si no, son abatidos. Son abatidos. Y además la relevancia de este individuo queda demostrada, por ejemplo, en esta foto de la revista Davik, que es la revista referencia de Daesh, donde él aparece, imaginaros, en fin, con qué honor aparece, ¿no?, dentro de la revista, que no es un cualquiera, ¿eh? Es decir, es un personaje muy importante dentro de la estructura, por lo cual te iba a decir antes que miembros de la lucha antiterrorista en España, en concreto de la Guardia Civil, me comentaban que les extrañaría enormemente que un individuo de esta relevancia se encontrase en este momento, que es crítico, en una operación que están desarrollando por parte de los terroristas, digámoslo así, en pleno centro de París, estuviese un personaje de esta relevancia, que se le considera de esta relevancia. Pero ojo, vamos a estar pendientes porque, como decíais antes, no se descarta, aquí puede pasar de todo, efectivamente, porque muy pendiente. Precisamente estamos hablando de un terrorismo que está actuando de manera absolutamente novedosa en el suelo europeo. Lo ha hecho en otros países, ha habido atentados simultáneos en grandes ciudades, como vimos en Bombay, esto es habitual en Beirut, en otras ciudades, pero en Europa no había pasado nunca. Y por lo tanto podría estar, aunque se descarte, no se puede descartar. Pero suena poco lógico. No sería lo lógico, pero podría estar en París en este momento. Bueno, y los franceses tienen información de que
creen que están, con lo cual la mejor información lo tienen los franceses, sin duda alguna. Sorprendería, pero... ¿Alfredo? Que lo que hay que relevar, de reseñar, es que lo que estáis diciendo, nunca en Occidente, nunca en Europa ha pasado un atentado como el de París el viernes, tan sofisticado, tan preparado, con 3 objetivos puntuales, atacando a la vez y encima explosionándose con chalecos. O sea, nunca hasta este momento haya pasado. Habéis comentado unos cuantos. Son gente que, los famosos lobos solitarios, que atacaban discriminadamente y punto. Pero nunca, y resaltan, lo sabrá Juan, los compañeros de la lucha antiterrorista, nunca haya pasado en Occidente algo tan sofisticado como el atentado del viernes en París. Por tanto, hay que ver que han cambiado la estrategia, que han cambiado la forma de actuar y que ahora ya no son un loco que va a la buena de Dios, sino que son más sofisticados. Quiero que veamos, porque tenemos ya las imágenes de cómo la policía ha tirado hachazos esa iglesia nueva del barrio Saint-Denis. Ahí lo tenemos, las imágenes. Fíjense ustedes lo que nos relataba nuestro corresponsal Alejandro García Córcoles, corresponsal de 13TV en París. Ahí estamos viendo. De que no habría dentro terroristas, porque la actitud de los policías no es la de un asalto con terroristas en el interior. Hombre, hubiesen volado la puerta. Explosivos o material de algún tipo, ¿no? Hubiesen volado la puerta, sí. Claro. Si piensan que hay alguien dentro, hubiesen volado la puerta, hubiesen entrado por alguna entrada alternativa. Evidentemente ahí están tranquilos, además no llevan armas largas, armas de asalto, por tanto, bueno. Claro, aparte, o sea, en este momento ya la operación había oficialmente terminado. Es decir, sí, eso había comentado el del gobierno, que es lo que ha dicho Isabel, que ya habían comentado el gobierno que ya había finalizado. Y esto ha sido posteriormente cuando han entrado a la iglesia, no se da cuenta de qué. Yo digo que, pero desde luego la actitud de los policías no denota que hubiese algo relevante dentro como para que fuesen... No hay prevención, no hay prevención. Claro. Quería yo preguntaros sobre algo que se vivió ayer en distintos puntos de Europa, en países socios nuestros, donde se iban a producir esos encuentros futbolísticos de primera magnitud. Ya les relatábamos ayer cómo se había suspendido el encuentro Bélgica-España, ese amistoso que se suspendió porque se llegó a decir, no sabemos, porque claro, las informaciones son las que son y tienen la fiabilidad que tiene, pero que uno de los terroristas que participó, el jefe precisamente de los atentados de París, habría pasado a Bélgica y lo habrían dejado en un punto para cometer un atentado precisamente en el estadio Balduino de Bélgica en Bruselas. Salah Abdeslam, la policía lo situaría en Bélgica, en Bruselas. Ayer se producía una redada policial importantísima también en el barrio de Molenbeek y se suspendió ese encuentro. Sin embargo, estamos viendo el encuentro que sí se produjo ayer en Inglaterra, en Wembley, donde se cantaba la Marsellesa. Vamos a ver si podemos escucharlo, cómo cantaron ese himno. No sé si lo tenemos preparado. Vamos a verlo. Y de manera urgente a Saint-Denis porque Alejandro García Córcoles, corresponsal en París de 13TV, nos quiere contar algún urgente. Alejandro. Pues sí, Isabel, ahora mismo estamos aquí, como podéis ver a mis espaldas, se encuentra la iglesia del Estré, la iglesia nueva que os comentaba hace unos minutos por teléfono, que había sido pues testigo de un asalto policial con hachas para acceder e intentar averiguar si se encontraba alguien en su interior. Parece ser que ha sido una confusión y que no ha pasado nada grave, los periodistas volvemos a la normalidad en todo lo que cabe. Lo que os podemos decir desde el barrio de Saint-Denis, ahora mismo el balance provisional es que tras 7 horas de asalto
asalto que se iniciaban a eso de las 4:20 de la mañana, que ha terminado a las 11:20 de esta tarde, de esta mañana. Han habido 2 terroristas muertos, una de ellas sería la kamikaze, la primera mujer kamikaze inmolada en territorio europeo. 7 detenidos también, 2 policías heridos. La prefectura de policía diría, en todo caso, que se trataría de una operación desplegada para intentar encontrar como objetivo número 1 a Abdelhamid Adbaoud, que es el terrorista que en estos momentos es la persona más buscada en toda Europa y que habría participado en los atentados. Sí. Es decir, Alejandro, se da como primera hipótesis de esta operación antiterrorista impresionante desplegada en Saint-Denis que el objetivo era la caza al cerebro de los atentados de París y no tanto la otra hipótesis que se había manejado de que se trataría de la detención, del ataque, del arresto de un nuevo comando terrorista que iba a perpetrar un atentado de manera inminente en el barrio de la Défense, que esa es otra de las hipótesis que se ha estado barajando a lo largo de la mañana. Efectivamente, además, algunos medios de comunicación franceses han dicho hace unos minutos que se trataría pues precisamente de eso, a raíz de unas escuchas telefónicas que habrían sido interceptadas en las últimas horas tras los atentados este fin de semana. O sea, habría informaciones que ya han trascendido sobre por qué se ha ido precisamente a ese piso. Nosotros hemos podido ver esta mañana en algún medio, en alguna televisión francesa, cómo incluso la televisión francesa ha podido interrogar y preguntar al dueño del piso en el que se encontraban los terroristas, y este hombre es un ciudadano francés que decía que estaba perplejo, que un amigo le había pedido que se le dejara el piso a otros amigos y que él decía no tenía ni idea, ni la menor idea de que que era su piso, se había convertido en un nido de terroristas yihadistas. Alejandro. Efectivamente, él decía además en declaraciones a los medios de comunicación franceses que él solo pues había prestado un servicio. Le habían pedido pues alojar a 3 personas procedentes de Bélgica y que él no sabía nada más al respecto. Alejandro, ¿y qué sabemos de los policías heridos? La cifra son 7 policías heridos. Las informaciones que tenemos es que serían heridos leves, ¿no es así? Efectivamente, han sido trasladados a los hospitales de campaña instalados al otro lado de la Route de la République, donde se encuentra el Hotel de Ville, el ayuntamiento de esta comuna de la periferia parisina. Lo que también podemos decir es que una última hora es que las autoridades francesas han confirmado que los 129 fallecidos de los atentados del viernes 13 han sido todos ya identificados. Ajá. ¿Y hay alguna novedad? Porque sí que sabemos también que hay un español, es el tercer español muerto en precisamente en la discoteca Bataclan, en la sala de fiestas Bataclan. Es un español de origen también andaluz, su familia había emigrado hace muchos años, en los años 60, a Francia. Sus hermanas, de hecho, son nacidas en Francia, y ha sido asesinado junto a su novia y al amigo que les vendía las entradas. Esta es la última noticia con respecto a las víctimas españolas, que se confirma ya la muerte de 3 españoles. ¿Alguna novedad más con respecto a las víctimas o a los heridos, Alejandro? Pues ahora mismo no tenemos nada más que esa información de última hora, todos han sido ya identificados. Con respecto a esta última víctima de nacionalidad española, franco-española, porque posee la doble nacionalidad, veíamos anoche cómo era el relato en su cuenta de Facebook, donde colgaba una fotografía minutos antes de empezar el concierto de Bataclan, y que lógicamente la cronología de esa publicación en Facebook pues se iba llenando de comentarios en el que se preguntaba al propio fallecido si estaba bien ante la incertidumbre de no saber más noticias de él. Ahora mismo es lo que os podemos contar con respecto a los fallecidos. Sí, Carlos. Muy buenos días, soy Carlos Cuesta. Hay una información en la que se está hablando, no es en Francia, es en Bélgica, de una entrevista que dio la madre de otro de los suicidas, y que de hecho estuvo narrando cómo su hijo se había marchado a Siria, escondiendo el viaje, diciendo que iba a Marruecos a ver la tumba de su padre, que se había marchado a Siria, y que cuando volvió, y además lo dijo en declaraciones, no sé muy bien con motivo de qué, la entrevistaron, en el que dijo que se temía que su hijo iba o podría estar en un atentado suicida con explosivos y
demás. ¿Qué explicación está dando la policía? Sé que no sería la francesa, sería en teoría la belga. ¿Qué explicación se está dando al hecho de que incluso hayan salido testimonios abiertos en prensa de la propia madre de uno de los suicidas diciendo: mi hijo se despidió de mí llorando con los ojos enrojecidos y me di cuenta de que era muy posible que ocurriese algo? ¿Se ha dado alguna explicación de cómo puede ser que gente fichada, gente que incluso sus padres, en este caso su madre, había concedido una entrevista, no tuviesen un mayor control? Pues ahora mismo, con respecto a esa información que comentas, no hemos podido ampliar más. Hemos sabido eso hace unas horas, como bien comentas, pero bueno, todo esto está siguiendo pesquisas policiales y no nos pueden confirmar más al respecto. Ricardo. No, es que verdaderamente sobre el terreno, más allá no se puede decir, son informaciones las que estamos obteniendo. El tema es las preguntas que la población se hace, ¿no? ¿Cómo es posible? Precisamente, Ricardo, perdóname, yo quería precisamente preguntarle a Alejandro sobre el ambiente que haya en estos momentos en ese barrio, en ese Saint-Denis, que ha amanecido con ese tiroteo tan impresionante. Vemos que está vacío totalmente la calle por donde tú te sitúas. ¿Cuál es el ambiente que tienes precisamente en estos ahora mismo, precisamente, no sé si estáis escuchando, está pasando un furgón policial, y varios, una comitiva policial está pasando. Creemos que se debe, en parte a los efectivos que han sido desplegados esta misma mañana hasta hace unos minutos y se están, replegando. Ahora mismo el ruido, no sé si me escucháis, es el ruido de las sirenas. Sí. Lo que pasa que vemos que sigue acordonada la zona. Alejandro. Efectivamente. Ahora mismo nosotros nos encontramos, están pasando justo al lado de nuestra unidad móvil. Estoy viéndolo, de hecho, ahora mismo toda la comitiva policial, coches de paisano. Qué pena y se dirigen, parece ser que se dirigen. ¿Se puede girar la cámara? No se puede mover, no se puede mover. A ver si se podría girar la cámara, porque los coches continúan. Ya. Van a aparecer ahora mismo, en estos momentos. Ahí veis un vehículo de la policía. Estos sí que están identificados como tal. La policía judicial y científica. Ahí vemos a todos los compañeros de la prensa. Realmente, Alejandro, supongo que el ambiente de miedo tiene que estar instalado en las calles de París. En estos momentos se debe respirar más tranquilidad porque ha habido 7 terroristas detenidos y una terrorista suicida se ha inmolado sin causar mayores daños. Pero el miedo tiene que estar a flor de piel, ¿no? La verdad que sí, además, como sabéis, yo llevo informando a 13 Televisión desde el mismo viernes por la noche, horas después de que se supieran los primeros ataques en Stade de France, muy cerca de donde nos encontramos, y también en París. Y la verdad que están siendo unas horas con mucha tensión y parece que no va a terminar. Habían actos programados precisamente para hoy, miércoles 18 en París, un acto muy tradicional como es el encendido de la iluminación navideña en los Campos Elíseos. Lógicamente ha sido descartado por el momento por motivos de seguridad. Y en Saint-Denis, a pesar de que las recomendaciones era que no saliera nadie de sus casas, hay muchos vecinos que se han echado a la calle para ver, muchos curiosos para ver en torno a este dispositivo policial, mucha prensa venida de diferentes países del mundo. Todas las miradas están puestas hoy en Saint-Denis, al norte de París. Que afortunadamente ya ha pasado esa operación policial, las fuerzas de seguridad siguen en alerta, continúa el estado de emergencia porque el presidente pidió que se extendiera a 3 meses y quería preguntarte yo también sobre esa unidad política que se está viviendo, esa unidad en torno a los atentados del pasado viernes 13 de noviembre en París. ¿Qué te parece? Pues precisamente en estos últimos días ha habido varias sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, en donde el primer ministro Manuel Valls y también el presidente de la República declaraban el estado de guerra y pedían a la Asamblea Nacional que se reformara la Constitución para que se dieran más poderes al Ejecutivo de cara a tomar medidas antiterroristas, ¿no? También sí que es verdad que esa unidad ha sido más o menos unánime, aunque ha habido algunos diputados, sobre todo el partido de Les Républicains, el partido
UMP, el antiguo UMP de Nicolas Sarkozy, que ha criticado con dureza que no se hiciera antes este tipo de medidas, que la gestión hubiera sido tardía. Pero bueno, por el momento parece que hay bastante unidad, hay reuniones políticas en el Elíseo, lógicamente en varios ministerios implicados, y la alerta máxima en París continúa. Es total. Alejandro García Córcoles, corresponsal de 13TV en París, muchísimas gracias. Y quiero que vean lo que acaba de decir el ministro del Interior, Cazeneuve, diciendo que continúan las operaciones antiterroristas en París y en Francia. Dar mis sinceras felicitaciones a todos los policías del Raid Baqui, que han intervenido de una forma muy eficiente en el cuadro de esta operación, estando implicado con fuego cruzado durante muchas horas de una forma que nunca antes ha existido. Hay que tener en cuenta que en los próximos días tendremos que seguir hablando de acciones que conducirán a la lucha contra el terrorismo. Seguirán las acciones en la lucha contra el terrorismo. Diego Sánchez de la Cruz, hay novedades, nos lo decía Alejandro García Córcoles, sobre la identificación de todas las víctimas y también sobre el número de terroristas que han participado en ese ataque en Francia, en París, el pasado viernes. Diego. Así es, Isabel. Ahora mismo las fuentes policiales que recogen todos los medios franceses apuntan a que fueron 14 los terroristas que estuvieron involucrados de una manera directa en los atentados del pasado viernes 13. Por lo tanto, estaría por ver cómo se termina de identificar a las personas que participan en esta masacre del viernes 13, pero serían 14 los terroristas y la hipótesis con la que ya está trabajando la policía, por las diferentes informaciones que ha ido recabando, es esa. También, por otro lado, comentarte, Isabel, que en portada de Le Figaro se puede leer ya una entrevista con Nicolas Sarkozy, que subraya que, si bien da todo su apoyo al gobierno en las medidas que se están tomando, no se debería haber esperado a que ocurriese lo que ha pasado y que, efectivamente, como comentaba precisamente nuestro corresponsal, el discurso del expresidente se centra en denunciar que se ha perdido tiempo entre la masacre de Charlie Hebdo y el pasado viernes 13. Déjame comentarte también, Isabel, que en Jordania hay informaciones que apuntan ya a que los portaaviones franceses están haciendo las maniobras preparatorias para lo que podría ser una nueva operación con rumbo a Siria, donde se han dado de baja al menos a 33 terroristas del Estado Islámico a lo largo de los últimos bombardeos conducidos por el Estado francés y por sus fuerzas militares. Por lo tanto, esos movimientos que, como digo, se están dando en Jordania apuntan a una nueva operación contra esas posiciones de ISIS. Y una última información: ayer se cancelaban 2 vuelos con origen en Estados Unidos y destino a Francia, 2 vuelos de Air France, por 2 falsas amenazas. Hoy acaba de publicarse un comunicado de la aerolínea que confirma la situación que se vivió, que descarta que hubiese, después de todos los registros pertinentes, cualquier tipo de artefacto en los aviones, pero que evidentemente por seguridad se procedió a poner en tierra ambas aeronaves en el menor tiempo posible. Esos serían los 4 puntos que añadir al debate y a la última hora de todo lo que está ocurriendo. Diego Sánchez de la Cruz, gracias, y retomo esta última hora que sitúa, o que mejor dicho, aumenta el número de terroristas que participaron en los ataques del pasado 13N de 8, porque se hablaba hasta ahora los 7, los 5 inmolados, 7, el 8º que ha huido, y ahora ya, Alfredo, se aumenta la cifra de terroristas a 14. Era de esperar, ¿no? Lo veníamos diciendo aquí sin esta confirmación oficial que tenemos ahora. Los expertos de información siempre dicen que estos comandos son entre 4 y 12 personas como máximo, y evidentemente hay 3 puntos de ataque, por mínimo tiene que ser 12, sería normal, 14, y pueden ser, como tú apuntabas antes, hasta 20. Ya digo que a mí el cabeza me es importante, y sobre todo el que realiza los explosivos, que esa figura siempre la protegen los que más, nunca suele estar en el sitio en el que sucede, y desde luego es el que me da más miedo, porque evidentemente puede estar en cualquier lado haciendo explosivos. ¿Sobre dónde pueden estar? Hay un comunicado de la policía francesa refiriéndose concretamente a un Citroën Sara, un coche que, vamos a ver ese comunicado, que están en alerta también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas, porque podría estar este coche aquí, ¿no? Más que un comunicado, es una nota que ayer pasaba la dirección de la policía,
el director adjunto operativo, pasaba a diferentes unidades, sobre todo en la frontera. Este en concreto se refiere a la Junquera, creo, al puesto de la Junquera, ¿verdad? Y lo que está alertando es, como con el resto de países fronterizos de Francia, advirtiendo de que hay un coche, un Sara, que podría pasar a territorio español. Si se produjera, en su interior, dice textualmente, podría viajar el autor de los recientes atentados en París, así le llama a Abdeslam Salah. Es decir, es que estoy leyendo también la nota que está aquí justamente, la que tenemos aquí expuesta en pantalla. El octavo. Es decir, efectivamente, incluso da la matrícula del coche, que es AE113SY, efectivamente. Bueno, es una alerta más que se viene produciendo durante el fin de semana, otros coches, un Volkswagen, un SEAT, que se mueven por Francia y podrían pasar en cualquier momento a un país limítrofe. Pero es una advertencia más de colaboración que se está trabajando permanentemente, codo con codo, con los dispositivos franceses. Lógicamente, se está intercambiando información, dejando cualquier indicio, cualquier dato, por si hubiese alguna conexión que identifique a alguno de los que han participado en este atentado, tuviese alguna referencia por parte de los medios de información españoles. Se está trabajando permanentemente con ello. De hecho, el partido de Alemania lo suspendieron por la inteligencia francesa, que le dijo que podía pasar algo en Alemania. Claro, estaba ya Angela Merkel a punto de aterrizar en el helicóptero y tuvo que ser hasta evacuado el estadio en Hannover, precisamente porque había indicios de que podía cometerse un atentado terrorista en el propio estadio. Tú lo has dicho, Isabel. El problema es que muchas veces algún medio de comunicación, por buscar un titular, crea más miedo que el que se produce, porque el titular era... Ahí estamos viendo las imágenes de la evacuación del estadio. Un camión remodelado en ambulancia lleno de explosivos, que luego lo desmintieron. Por tanto, ese medio que busca con ese titular crear más miedo... Hay que tener, en estos momentos sí que es cierto, y yo he escuchado a algún responsable policial diciendo, cuidado, atención, medios de comunicación, no solamente con lo que se dice, sino con las imágenes que se ofrecen en directo, porque si hay terroristas en el barrio o cerca de donde se está produciendo la operación policial, están viendo exactamente dónde están los policías. O sea, que en esto hay que tener... Estamos en la sociedad de la información, bienvenida sea, pero hay que ser muy cuidadosos, porque podemos incluso dar pistas a los terroristas. Yo, mira, ahora cuando estaba escuchando a nuestro compañero que estaba citando fuentes policiales, apuntan a 14 terroristas. Vamos a ver, para ser precisos, no sabemos todavía cuántos son. Son fuentes policiales. Fuentes policiales hay de muchísimo tipo, pero fuentes policiales oficiales han dicho eso, no. Probablemente no, vamos, no creo, sería una noticia muy gorda. Entonces, estamos hablando de 8 terroristas, 9, ayer había uno más, se daba por hecho que había uno más, que serían 9, y probablemente estemos en la cantidad de la quincena, veintena, como dice, por lógica. Y fuentes policiales no oficiales están lanzando ese tipo de informaciones que hay que cogerlas con mucha cautela todavía. En cualquier caso, yo creo que la prudencia en este momento es clave fundamental, porque si algo tiene el terrorismo, es como decía McLuhan, si no se cuenta, no existiría. Lamentablemente es así, es la propaganda que genera el acto violento y están aterrorizando con esto a la sociedad. Y es lamentable ver cómo esa pobre gente de París está como está esta mañana, pues evidentemente, y cómo se tiene que suspender un partido, que yo ahí tengo mi opinión, tengo mi opinión. ¿Cuál es? Sobre la suspensión del partido. Yo creo que ayer el debate se generó cuando dijo Pedro Sánchez, en concreto, un político de máximo nivel, estoy en contra de que suspenda. Mire, usted no puede estar en contra de nada que no conoce. Vamos a ver, esto es un tema muy serio. Yo consultaba ayer a un especialista en tema de seguridad y seguramente Alfredo me corroborará esto, y le preguntaba, con muchísimos años de experiencia, un comisario que ha dirigido grandes operativos en este país, desde la boda de los reyes a muchas cosas importantes, y me preguntaba, oye, ¿qué te parece esto de que se suspenda? Vamos a ver, probablemente hasta se pueden estar curando en salud, lo cual sería una barbaridad, porque denota falta de información y de inteligencia. Pero oiga usted, si ya tenemos ese problema diagnosticado, que no tenemos controlado el problema, y parece ser que es así, pues usted no puede correr riesgos y por narices que se abran las puertas del estadio. Ante la duda, la prevención, porque está en juego la vida de las personas. Y ahora le preguntaré también a Alfredo, pero sobre el partido de fútbol Madrid-Barça que va a haber en el Bernabéu el próximo sábado, que siempre son de alto riesgo, porque siempre son calificados estos encuentros de alto riesgo, ¿hay algún tipo de alerta adicional, Alfredo? Yo te diré que va a ser el partido más seguro del mundo. ¿Sí? Eso. Fijo.
O sea, es decir, ahora el Barcelona ha incrementado su seguridad privada, el Madrid ha incrementado su seguridad privada, la policía evidentemente en vez de hacer a lo mejor 2 controles hacemos 3 controles con más presencia policial. Por tanto, yo digo que la gente tenga tranquilidad, que la gente esté segura, que vaya a disfrutar del evento deportivo y punto. Y el control al estadio, el acceso al estadio va a ser rigurosamente vigilado, pero bueno, no es más que un incremento de las medidas que ya se adoptan, ¿no? El problema en Bruselas y en Hannover es que había datos puntuales, concretos. En Hannover ha podido ser una falsa alarma. Yo creo que la prevención es buena, pero en concreto en Bélgica había un dato concreto de testigos y de personas que han dicho que ese señor estaba en las inmediaciones del estadio. Víctor. Eso obliga a suspender el partido. No son testigos, dos detenidos por la policía belga declararon que le habían llevado ahí para que atentara en ese encuentro futbolístico donde iba a participar la selección. Es algo muy concreto. Española. Es que lo echaron para atrás como riesgo inminente de atentado terrorista. O sea, no dijeron como posible riesgo inminente de atentado terrorista. O sea, eso es muy gordo. Esta tarde se reúne la Comisión Antiviolencia, la va a presidir los 2 secretarios de Estado, el de Interior y el de Deportes. Se van a tomar ya primeras medidas y evidentemente, como decía Alfredo, creo que va a ser el partido más seguro de los últimos tiempos en España y por supuesto se va a celebrar el partido. Vamos, yo no pongo eso en duda en este momento. Habéis mencionado el papel de los políticos y me he quedado con ganas. Yo lo de Sarkozy, de veras que no lo entiendo. O sea, vamos a ver, en estos momentos, momento de tensión, quien tiene la información es la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que tiene que hacer todo el mundo es dejar manos libres al Ejecutivo. No hay ningún Ejecutivo que esté pensando lógicamente en voy a ver cómo hago la peor pifia del mundo y así la fastidio. No, están en todo lo contrario. Yo no entiendo que salga Pedro Sánchez a hablar de si hay que abrir o no hay que abrir las puertas de un estadio. No entiendo que conceda una entrevista a Sarkozy para decir esto viene del pasado. Mire, ¿por qué no se están callados? ¿Por qué no se esperan a que pase un X tiempo? Se cierran las operaciones policiales, está todo tranquilo. Entonces ustedes, oye, abren la boca, dicen todo lo que tengan que decir, dicen lo mal que estaba todo organizado previamente. Si me parece muy bien, si ustedes opinan eso, díganlo, porque de la crítica sale una cuestión mucho más constructiva. Pero háganlo cuando haya terminado, por amor de Dios. Tendrá que pronunciarse sobre las medidas legislativas. Esto sí, porque les corresponde. Pero ya el Gobierno ha anunciado que va a hacer medidas legislativas para favorecer, por ejemplo, nada menos que cambiar de barrios a determinadas personas sospechosas. Esto es lógico, porque lo que estamos viendo es que hay núcleos de población que están absolutamente, son nidos o son sitios donde hay peligro de esto. Por tanto, sí que tiene que haber constitucionalmente garantías, pero capacidad a la policía, a los jueces, para que entren ahí, para que realmente este es el problema que lo tenemos aquí y lo tenemos en barrios concretos, en Francia desde luego y en Bélgica no digamos, y entonces ¿cómo es posible que esos barrios no estén monitorizados, esos barrios no estén realmente, esté la policía todo el día ahí, si cuando identificando? Se medidas y reformas del Código Penal se llevan las manos a la cabeza y concretamente desde la izquierda, el propio Partido Socialista dijo que si llegaba al poder iba a quitar la prisión permanente revisable. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos a todos en la calle? Tengo noticia de última hora. Me acaban de informar que precisamente ayer a las 10 de la noche, y aquí tengo el comunicado además, oficial, en relación al comunicado de interés con el número de registro tal, referido al coche Sara que se estaba buscando, al parecer lo que se dice es que ha sido localizado y no se encontraba en su interior ninguna persona. Ajá. Es decir, esta es la información que me están facilitando ahora mismo. Ese coche que hemos pasado la alerta policial que se había dado a todos los países fronterizos con Francia y que ya se ha localizado el coche y no hay ningún el cual terrorista. Podría haber el destacamento de Policía Nacional francesa informa que este vehículo ha sido controlado por la Gendarmería y no se ha localizado a nada de interés. Esto es el comunicado oficial que tengo aquí ahora mismo en este momento, que me llega. Juan, y efectivamente, este es el comunicado. Juan Baño, muchísimas gracias por esta última hora. Te dejamos que tienes que ir para la cadena COPE. Gracias por haber estado con nosotros. Y quiero que vean el vídeo en el que los terroristas del Estado Islámico, del mal llamado Estado Islámico, del Daesh, como reivindicaban precisamente ayer la autoría de esta masacre en Francia con una amenaza. Primero París, también amenazan Washington y Al-Ándalus y Roma. Bueno, es que esta gente realmente, decía Juan Baño, produce miedo, el terror también tiene esas secuelas, pero es que esto hay que contarlo, hay que saber a lo que nos enfrentamos. Y si hemos valorado aquí lo que ocurría en el estadio en Wembley, en Inglaterra, y lo que pasaba también anoche en Hannover, en Alemania, donde al final el gobierno, la propia Merkel, se suspendía el partido y estaba a punto de aterrizar y no fue, quiero que vean lo que pasó en Turquía.
en un partido de fútbol que a mí me pone los pelos de punta, sinceramente. 2 maç oynama şansı buldum. Evet. Hocam terör olayları malum ve saygı duruşu. Fíjense ustedes la tremenda pitada en el minuto de silencio por las víctimas de París ayer en Estambul, el partido Turquía-Grecia, ese minuto de silencio y parte del estadio, porque obviamente no sería todos los asistentes al estadio, pitando, pitadas, gritos contra y gritos de Alá es grande. Bueno, pues esto ocurría también en Estambul. Yo te pregunto, Alfredo Perdiguero, ¿qué conclusiones podemos extraer de pues esto ha pasado ayer y no se puede ni minimizar ni magnificar? Esto es que tenemos un problema. Tenemos un problema todos, tenemos un problema todos. Y como no se corte de raíz, esto es malo. O sea, llevamos muchos meses diciendo que hay que atacar sobre el terreno para cortar la cabeza a estos, no cortar la cabeza físicamente a la persona, sino cortar la cabeza a este grupo terrorista para que no sigan haciendo lo que están haciendo. Ahora parece que hay encima algunos irracionales, inconscientes, evidentemente, que están creciéndose con respecto a los atentados en París, y de hecho las redes sociales, los compañeros de delitos tecnológicos han cerrado muchas perfiles de Twitter en el cual ellos se vanagloriaban, presumían de lo que había pasado en París. Por tanto, digo que no es cualquier cosa. Vamos a ir en directo porque en estos momentos toma la palabra el presidente de la República de Francia, François Hollande. Vamos a ver qué dice. Cher François Baroin, Monsieur le vice-président, cher André Lénial, Madame la maire de Paris, ville martyre, mais ville lumière, nous sommes à vos côtés. Mesdames et messieurs les maires. La Villa Luminosa, la Villa de la Luz, estamos a su lado, alcaldesa. Soudés dans l'épreuve, unis dans la même résolution. Estamos todos unidos en la misma resolución. Vamos a ser capaces de hacer frente a esta situación. Estamos reunidos de una manera excepcional. Se está refiriendo a la operación policial de esta mañana particularmente peligrosa. Elle visait à neutraliser cette nuit des terroristes logés à Saint-Denis. Estaba dirigida contra unos terroristas alojados des attentats et des crimes odieux de vendredi soir. Que han participado en los atentados del viernes pasado. O sea, se confirma que son unas investigaciones policiales que han acabado con la detención de terroristas que participaron en los atentados del 13N en París. Je salue leur sang-froid. Je veux également dire toute ma solidarité à l'égard du maire de Saint-Denis, qui avait déjà connu l'attentat près du Stade de France vendredi, et qui, une fois encore, était là, auprès des forces de l'ordre au moment où l'assaut a été donné. Evaluando la situación vivida por el barrio Saint-Denis, que ya había vivido una situación igual. Notre admiration. En los atentados del viernes. Está expresando su gratitud y su admiración a quienes han lanzado esta operación, que han conocido el peligro y que se han encontrado con una violencia tremenda y han ido hasta el final. En esta operación. Varios de ellos han resultado heridos y piensa el presidente de Francia en esos policías y en otros que estuvieron en Bataclan para capturar a los terroristas y neutralizarlos. La France est fière de disposer de force de cette qualité. Francia está orgullosa de tener
unas fuerzas de seguridad del Estado de la calidad de la que tienen, unos policías y fuerzas de seguridad del Estado de la calidad con los que cuenta. Ces actions nous confirment une fois encore que nous sommes dans la guerre. Estas acciones confirman una vez más que estamos en guerra, dice el presidente de Francia. Qui lui-même a décidé de nous mener la guerre. Los terroristas que son los que han decidido. Djihadiste Daesh. Elle dispose d'une armée. Los terroristas disponen de un ejército, de fuentes financieras, petróleo. Elle occupe un territoire. Ocupan un territorio. Elle a des complicités. Tienen cómplices. En Europe. En Europa. Et dans notre propre pays. Y en nuestro propio país. Avec des jeunes islamistes radicalisés. Con gente islamista radicalizada. Là-bas. Et veut tuer ici. Ellos quieren matar aquí, en Francia, y han matado. Du 13 novembre. El golpe de la noche del 13 de noviembre. Han muerto 129 personas. Piensa en ellas, en esas mujeres, en esos hombres heridos, que están traumatizados. Pienso en sus familias, con una terrible pena. Ont ensanglanté Paris et Saint-Denis. Mais il concerne tous les Français. Esto concierne a todos los franceses, a todos los que viven en este territorio. Le pays tout entier qui a été attaqué. Es el país todo entero el que ha estado atacado. Todo lo que representa, todos los valores que tiene Francia. Pour éradiquer le terrorisme. Et tout simplement pour ce que nous sommes. Ce que l'on Y el terrorismo nos ataca simplemente por ser lo que somos. Ce qu'elle représente, ce qu'elle est au travers des générations successives, de la liberté. Todo lo que somos a través de generaciones sucesivas, la libertad, el derecho universal. Voilà ce qui a été. Esto es lo que ha sido atacado en la noche del 13 de noviembre. Parce que ces barbares, dans leur violence aveugle, ont visé le peuple français dans sa diversité. Esta barbaridad de la violencia ciega ataca de couleur ou de religion. A la diversidad de gentes sin colores, religiones. Parce qu'elle représente la vitalité, la générosité, la liberté, tout simplement la vie. Todo porque representamos la libertad, la generosidad, la vida. La colère l'est tout autant. Chacune, chacun d'entre nous éprouve un sentiment intense de compassion pour les victimes. Cada uno de nosotros tenemos un sentimiento de compasión por las víctimas. Et en même temps une exigence d'action pour voir mis hors d'état de nuire les auteurs et les commanditaires de ces crimes. Para detener a los autores de este crimen. Notre pays dans l'effroi et dans la division. Nous devons donc veiller à préserver au sein de chaque commune de France l'unité qui fait notre force. Llama a preservar en cada comuna de Francia la unidad de todos contra el terrorismo. Vous êtes des élus de la République. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. El presidente Hollande ha reiterado que Francia está en guerra, que ha sido atacado por los terroristas. Apela a la unidad de todos en Francia. Se ha referido a la unidad desde cada comuna de Francia. Dice que los terroristas tienen territorio, que tienen fuentes de financiación, tienen petróleo, tienen cómplices, y se ha referido a los cómplices dentro del territorio nacional, que son los islamistas radicalizados contra los que hay que luchar. Voy a dar ya la bienvenida a Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar aquí. Un placer. Hemos vivido prácticamente en directo a lo largo de esta mañana, hasta que ha finalizado esa operación antiterrorista,
peligrosísima, así la ha calificado el presidente Hollande en el seno de la capital parisina, en la comuna de Saint-Denis. ¿Qué le parece? Al final son 2 terroristas los que han resultado muertos, 7 policías heridos y 5 policías heridos y 7 detenidos. Andrea. Pues como decía muy bien, ¿no?, el presidente Hollande, yo creo que en estos momentos hay que sentirse muy orgulloso y agradecer enormemente el trabajo, la valentía, el coraje de las fuerzas de seguridad, de esos hombres, mujeres que se juegan la vida, incluso la dan, ¿no?, por defender los valores de todos, que son los valores democráticos, los de la libertad, que son aquellos que justamente pues estos terroristas nos quieren arrebatar con la barbarie. Andrea, es un acto verdaderamente especial, extraordinario, que se está produciendo, que estamos siguiéndolo en directo, porque en 48 horas, lo comentábamos al principio, cuando ha comenzado el acto en el Palacio de Congresos de Francia, se ha conseguido reunir a todos los alcaldes de Francia. Están reunidos ante este discurso del presidente del gobierno, del presidente de la República Francesa, François Hollande. Todos los alcaldes de Francia juntos en este acto de condena del terrorismo, en el que François Hollande dice: estamos en guerra. Independientemente, ¿no?, de colores políticos, imagino, independientemente de ideologías y posicionamientos, no hay nada más importante que dar una respuesta unánime, inequívoca y clara de que hay toda una nación, de que hay todo un país, de que hay muchísimos, todos los ciudadanos unidos justamente en la defensa de esos valores que, como decían, pues hacen o son símbolos de Francia, y yo creo que compartidos por todos los europeos, que nos construimos justamente dentro de un espacio que nace de las cenizas de una guerra y aprende cómo superarla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor respuesta que tienen que tener de nuestra parte los terroristas. Nosotros creemos y nos sentimos muy orgullosos de nuestros principios de libertad, de tolerancia, de respeto y desde luego de no querer imponer la violencia ni querer imponer la barbarie a los que piensan diferente. Sobre esta cuestión me gustaría que viéramos lo que han dicho tanto el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, como el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. El enemigo común es Daesh y no conviene distraerse con otros asuntos también muy importantes, pero no tan prioritarios. Todas las potencias deben ponerse de acuerdo y fijar como objetivo de sus actuaciones la lucha contra Daesh. Por muchos intereses contrapuestos que puedan defender unos y otros, hay un interés común a todos, que es acabar con Daesh. A ver qué es lo que pide el gobierno francés, pero en todo caso yo le diría al señor Rajoy, y se lo he dicho en privado y se lo digo también en público, que además de prudencia, los españoles necesitan también saber cuál es el criterio de su gobierno. Creo que los terroristas lo que pretenden es que cambiemos nuestros hábitos, que condicionen nuestra agenda, y creo que no debemos de caer en esa trampa. Los terroristas, los ciudadanos españoles no saben cuál es el criterio del gobierno de Rajoy, Andrea Levy. Hombre, yo creo que desde un primer momento, y además el presidente del gobierno lo que hizo en las primeras horas fue justamente ponerse en contacto en esa ronda de llamadas con el líder de la oposición, pero también el resto de fuerzas políticas, para explicarle la información que teníamos que se tenía hasta ese momento y cuál era la posición de España, que evidentemente, pues al ser un país europeo y además por su cercanía con Francia, pues no puede mostrar más que su solidaridad y mostrarse como aliado, evidentemente, de la defensa de sus intereses, pero como bien decía el presidente del gobierno, aquí hay que tener una estrategia justamente para combatir el terrorismo en sus lugares de orígenes, porque cuanto más les debilitemos en sus lugares de orígenes, menos fortaleza, menos infraestructura tendrán para justamente venir a nuestras fronteras, venir a nuestros países a intentar arrebatarnos esos principios y esos valores democráticos tan importantes para nuestra construcción europea. Carlos, te quiero preguntar por qué la reacción de la izquierda
de alguna parte de la izquierda, ya podíamos imaginárnosla, la propia Beatriz Talegón, que está aquí con nosotros. Y deseando hablar. Estás deseando hablar. Calladita, bueno, es que la actualidad manda, Beatriz. Sí, y por eso tendremos que la hablar operación todos. policial merecía la pena, por supuesto. Sí. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Pablo Iglesias y algunos de los tuits y de las reacciones en las redes sociales de distintos miembros de la izquierda española, unas más radical, otros ustedes lo juzgan. Que el problema del terrorismo yihadista parece que no se combate eficazmente solamente con bombardeos y con endurecimiento del Código Penal. Me parece preocupante que todavía el Gobierno a día de hoy no nos haya convocado al conjunto de las fuerzas políticas. Y vamos a ver los distintos tweets que pues han ido colgando distintas representantes de la política española y no representantes. Pilar Manjón, víctima del 11M porque su hijo fue asesinado, Dani fue asesinada ahí. Señor presidente, mi nombre es Pilar Manjón, madre de Dani, muerto el 11M de 2004. En nombre de mi hijo digo no a la guerra, otro mundo es posible. Vamos a ver, evidentemente Pilar Manjón no es política, la alcaldesa de Barcelona sí que ha colgado una larga, no es un tuit, es en Facebook supongo porque es muy largo el párrafo y dice decir un no rotundo a la guerra no es ingenuo ni idealista, es valiente. Si el terror consigue que el miedo nos blinde y la venganza nos ciegue, ellos habrán ganado. Y tenemos todavía algún otro tuit más. En este caso es Gerardo Pisarello, que el gobierno de Hollande dice responde a las muestras de solidaridad y de condolencias con más terrorismo desde el aire, un acto indecente que no resolverá nada. Eso dice Gerardo Pisarello, hombre fuerte de Ada Colau en Barcelona. Y ayer les recuerdo que hablábamos directamente con Córdoba, con el responsable del Partido Popular allí, el portavoz, porque el Ayuntamiento de Córdoba, después del minuto de silencio por las víctimas de los atentados terroristas de París, los equiparaba. La concejal podemita de Ganemos en Córdoba decía ahora un minuto de silencio por las víctimas en Siria de la respuesta francesa de los bombardeos al centro neurálgico de los terroristas sirios en Raqqa. Pues bien, equiparaba a las víctimas de los atentados con los verdugos, con los terroristas, una cosa verdaderamente demencial. Y yo es lo que quiero plantear desde aquí, Andrea, como representante del Partido Popular. Ahora tienes la palabra, Beatriz. ¿Qué te parece esa equiparación, como la hemos visto con el propio número 2 del Ayuntamiento de Barcelona, el señor Pisarello, ¿no? Sí, es que yo creo que lo ha dicho el presidente del Gobierno. No estamos hablando de entrar en guerra contra un país, al revés. Justamente de las personas, los refugiados que vienen de ese país y que están pidiendo venir a nuestros países, venir a la Unión Europea porque están huyendo de esa barbarie, debemos acogerles porque justamente ese es el derecho de asilo, ¿no? Y de recepcionarlos porque vienen en busca de nuestros principios. Se trata de combatir el terrorismo internacional de este grupo terrorista que lo que quiere es venir a nuestros países a imponer sus ideas, sus principios y sus valores, que desde luego lo que nos hacen es retrotraernos al pasado. Entonces aquí hay que diferenciar muy bien contra lo que estamos luchando. No estamos luchando contra un país, no estamos luchando contra una población, ni muchísimo menos, contra un grupo terrorista, y yo creo que contra eso la respuesta de los demócratas ha de ser unánime. Beatriz, es que el hecho de comparar a las pobres víctimas de París con los bombardeos al nido de terroristas en Raqqa, al centro neurálgico operativo, ¿a ti te parece que eso es de recibo? Me parece que va siendo hora, y sobre todo en este programa en concreto, que llevamos ya más de una hora tratando el tema, de valorar el tema con el rigor y con la información que se merece. Las cosas no surgen, Andrea, porque sí, y no son un grupo de terroristas porque sí, y no es un Estado Islámico. Aquí hay que empezar a exigirle a tu gobierno, a tu partido político, que nos diga cuál ha sido la relación de España ayudando a Estados Unidos para financiar a organizaciones como Al-Nusra,
que salieron de Al-Qaeda, porque Al-Nusra ha sido el núcleo terrorista financiado, entre otras cosas, por Estados Unidos. Si me dejas hablar, llevo una hora calladita. Llevo una hora calladita. Demuestra que eres demócrata y escucha, porque a lo mejor te enteras de algunas cosas que creo que desconoces. Y me parece grave, aguanta y luego me respondes. Al-Nusra ha estado financiado y colaborando. Bueno, pues si me dejáis hablar, llevo una hora en estricto y riguroso silencio. Y hay que hablar de lo que hay que hablar. España ha estado colaborando con venta de armas y comprando supuestamente, y de esto nos tendrán que dar explicaciones en el gobierno, porque el ministro Morenés, siendo ministro, todavía reconoce haber vendido armas, entre ellas bombas de racimo que están prohibidas, que nos expliquen si esas armas han estado dadas a gobiernos como el de Arabia Saudí, qué relación ha habido del gobierno de España financiando y facilitando armamento que ha ido a parar a manos de ISIS y de gobiernos que en otros sentidos, y de esto ya estaba hablando en el G20 el otro día Putin, y vosotros no estáis queriendo hacer referencia a esto. Ha habido colaboraciones de gobiernos europeos con el armamento de estos grupos terroristas. Que nos explique el gobierno español por qué no exige la trazabilidad del petróleo que se está comprando en España, porque parece ser, y todo apunta a que está comprando y negociando con petróleo que viene de ISIS, de Daesh, ¿vale? Entonces, las pruebas, y te miras todos los informes, porque están ahí. En el G20 Putin ha presentado estas pruebas, no yo, Putin, un presidente ruso. Pero tienes la documentación. Sí, lo tienes porque te lo estoy dando. El presidente de Rusia ha denunciado hace 2 días en el G20 la colaboración de gobiernos europeos y está ya demostrado que Estados Unidos ha estado financiando Al-Nusra, ha estado financiando células terroristas porque querían combatir el gobierno de Al-Assad. Y ahora yo os pregunto, información del Ministerio de España, porque esto que os estoy diciendo también lo dicen coroneles como el coronel Baños, y hay que hablar claramente de lo que está pasando aquí. Lo primero de todo, no a la guerra. El discurso que se está dando es el mismo que dio Bush después de los ataques del 11S, y por esa gracia nosotros tuvimos aquí un atentado el 11M, por responder con más violencia. Os lo recuerdo. Aquí se ha luchado contra ETA, aquí se ha luchado contra ETA, aquí se ha luchado contra ETA y no se ha bombardeado el País Vasco. ¿De acuerdo? En Raqqa es una ciudad de 300.000 habitantes y todavía no se ha dado información de que no haya una sola víctima civil. Esto no se ha demostrado. Por lo tanto, sed muchísimo más veraces cuando dais información. No se pueden bombardear ciudades. Esa no es la manera de... Vamos a ver. ¿Qué hago en este programa? Pues llevar una hora callada intentando dar mi opinión y vosotros interrumpiéndome. De todo lo que estoy hablando es información publicada. La BBC hace 2 días estaba hablando de 12.000 niños ya muertos en este combate, más de 300.000 víctimas en Siria. ¿Esas nos duelen? ¿Esos civiles, Andrea Levy, no son muertos también? Es que aquí yo creo que me parece que es que aquí no se está yendo solamente a terroristas, se está haciendo una condena de guerra desde los 28 países de la Unión Europea. Se están cambiando las leyes, creando un sistema de terror y de miedo en la población. Se están modificando sistemas de estado de emergencia y de urgencia en los estados de una manera totalmente antidemocrática. Esto es un golpe a la democracia. Un golpe a la democracia. Vaya por delante, ahora me escuchas a mí, por favor. El golpe a la democracia es el de los terroristas. Y si no estás de acuerdo, yo no tengo nada más que hablar los terroristas, pero no confundamos terroristas con ataques y guerra a un país. Aquí no se habla en ese tono a nadie. Vamos a cambiar, vamos a situar. Sitúate donde estás. Estás en un programa de televisión donde todo el mundo cabe y yo también donde todos hablamos, pero de otra manera. He condenado el terrorismo en todo momento y tú estás acusando de... No, las acusaciones no se hacen acusaciones tan graves aquí que se han comparado los muertos terroristas a un gobierno como el de España si no tienes las pruebas. No he acusado, he pedido información. La trazabilidad del petróleo. Has acusado de comprarles el petróleo. Que Putin en el G20, no me interrumpas si no me he equivocado, tengo mi opinión y tengo derecho a expresarla. Putin en el G20 hace 2 días hizo una denuncia y aquí no estáis haciendo eco de esa denuncia, solo estáis dando información de un lado de la historia. Es que a mí Putin no le concedo ninguna credibilidad. Está buscando un tercer actor a apoyar en Siria. ¿Tenéis información de esto? Esta información viene del propio Mariano Rajoy. Están buscando un tercer actor que todavía no saben quién es, hay que apoyar en Siria. Se quieren cargar al Assad, están buscando una persona que le sustituya y mientras tanto han estado financiando a armas terroristas indirectamente para cargarse un gobierno que estaba en ese país. Eso no lo contáis. Ya está bien, hombre. Y estáis legitimando la guerra y esto tiene muertos. Y muertos civiles. Y no a la guerra. Otra vez no. El 11M nos costó por el señor Aznar en el trío de las Azores. Y no lo habéis querido reconocer nunca.
Va a morir gente inocente. Lo siento mucho, ya solta el mitin y aquí mítines ninguno. Mira, yo no consiento, sinceramente, que en este programa y en esta casa se diga que queremos la guerra, porque nadie quiere la guerra. Todos queremos la paz. Yo he dicho que yo quiero la paz, no a la guerra. No me parece de recibo que se culpe a un solo presidente demócrata de los atentados ocurridos en Madrid que costaron la vida casi a 200 no nos hubiera llevado a una guerra ilegal, no habríamos tenido las represalias. Y esto ya está demostrado. Y lo que está... Ah, no, España no estuvo en la guerra de Irak. ¿Pero qué estás diciendo, Bueno, el mitin se ha acabado. Yo te invito a que... ¿Tú presentas o intervienes? España intervino en la guerra de Irak. Nos llevaron a una guerra ilegal. Y Zapatero, cuando entró en el gobierno, su primer compromiso fue sacar a las guerras de Irak y lo cumplió. Y aquí hubo un atentado donde ha quedado muy claro que fue a causa del trío de las Azores. Y los atentados de la sala Bataclan son y comienzan por la intervención en Afganistán. ¿Cómo que se acabó el mitin? Es mi opinión. Y mi opinión tiene el mismo derecho que las vuestras. Y llevo una hora aguantando vuestro punto de vista. Y tú has llegado a decir que se está acusando por gente de Podemos, cosa que no es verdad, comparando que me estás invitando a que me vaya. Perdona, antes de irme te voy a decir una cosa. Nadie de Podemos ha dicho que los atentados, que las muertes de Siria, nadie ha celebrado la muerte de un atentado terrorista. Nadie. Están condenando muertes civiles. Un momento, vamos a ver. Estáis manipulando información. Vamos a ver, por favor, tranquilidad. No, lo que se está diciendo es muy grave. Habéis acusado a Podemos de celebrar y comparar muertes civiles en París con muertes civiles. Vosotros habéis hecho terroristas en Siria. Las muertes a las que hace referencia Pisarello y yo misma son muertes civiles en Siria. Pisarello no hace referencia en ningún momento a la comparación de un terrorista con un civil. Estáis manipulando información. Defendemos la paz. Escuches un momento. Vamos a ver, la paz la defendemos todos. Y Pisarello también. Volver a poner la imagen de Pisarello. Vamos a ver, Beatriz. Dime que a mí no me das órdenes. Esto es te has equivocado de foro. Yo no sé a qué estás acostumbrada tú, pero me produce muchísimo desagrado el espectáculo que estás montando, porque si llevas una hora callada, me vas a perdonar, no eres tú la única que estás aquí. Llevamos dar la palabra 3 veces y me la has quitado sin desde que hemos podido ir en directo a París, hemos empezado un programa porque estamos todos callados, pendientes de la actualidad, que es mucho más importante que lo que tú tengas que decir. Se ha producido una operación peligrosísima antiterrorista en Francia, donde se ha jugado la vida a los policías y llevamos hora y media de programa dedicados a la operación antiterrorista. A dar solamente una parte de la información. Y perdona, he tenido que intervenir cuando has manipulado, cuando has dicho que hemos estado condenando los asesinatos en Siria de terroristas, cosa que no es verdad. Y es falso, rotundamente falso. Yo defiendo el Estado de Derecho y que a los terroristas se les persiga. Pero aquí nadie de Podemos, ni Ada Colau, ni Pisarello, ni yo misma, ni Pablo Iglesias hemos celebrado la muerte de ningún terrorista. Te ruego, vamos a hacer una brevísima pausa. Les voy a recordar a nuestros telespectadores. Gracias por haber intervenido, Beatriz, y te agradezco que, o no te agradezco, ya te digo desde ahora que no vuelves a este plato a montar un número así. Un 62% de las personas, aquí somos demócratas, todos queremos la paz, y lo que estamos, por reventar el programa y no dejar a nadie hablar. Un 62% de las personas no oye bien y un 90% no puede gastar. Realmente hemos vivido un episodio que a mí me ha resultado especialmente desagradable, porque en este programa tiene la palabra todo el mundo y prueba de ello es que lleva viniendo siempre Beatriz Talegón. Alguna vez nos ha acusado de manipular, le hemos demostrado que no se ha manipulado nunca nada, y en esta mañana que llevamos en una intensidad informativa con la sensibilidad además a flor de piel por estos atentados del viernes en París, donde se ha jugado la vida las fuerzas de seguridad del Estado. En Francia hay 5 policías heridos, hay 7 terroristas detenidos y 2 terroristas muertos. Una terrorista suicida que se ha inmolado con un cinturón de explosivos, y aquí se ha montado un número francamente desagradable por parte de... estaba fuera de mi intención abrir una polémica de este estilo, porque
A mí me parece sinceramente grave comparar a las víctimas de los atentados de París con los bombardeos de Francia al nido de terroristas en Siria. Es una equiparación que me produce hasta dolor interno y la reacción de Beatriz Talegón, sinceramente yo lo siento enormemente, pero Andrea Levy es la que nos ha tocado vivir hoy en este plató. Sobre todo que veníamos de un discurso muy emocionante, ¿no?, de François Hollande y cómo se dirigía a diversos alcaldes de diversas ideologías y partidos, y de lo que estábamos hablando aquí justamente no es de la repulsa que nos produce la barbarie y de cómo los demócratas debemos estar unidos. Luego ya podemos analizar, pero en un día como hoy, aún con el recuerdo de la dureza de los atentados, pues yo pretendía tener al menos un tono mucho más sosegado y no un dedo acusador de las gravedades de las cosas que se ha llegado a decir. Pero bueno, yo no voy a entrar en la polémica porque, en fin, yo creo que... A mí sí me gustaría decir, veníamos del programa de estar reclamando, y lo he hecho yo directamente, y he criticado a Sarkozy porque me parecía totalmente fuera de lugar y de tiempo el hacer una entrevista criticando a un gobierno que acaba de soportar 130 víctimas. Me parece una locura, y resulta que tenemos encima de la mesa el ejemplo más claro de utilización política de unos atentados. Es que no lo puedo entender. O sea, es el momento de estar unidos en una defensa. Esta historia de identificar permanentemente a gobiernos que tienen el deber de defender el derecho y el deber de defender a sus poblaciones, identificarlos con supuestos asesinos. No, mire, es que si Hollande lo estaba diciendo, es que si nos equivocamos hasta en eso, los asesinos son los yihadistas, son los fundamentalistas, los terroristas fundamentalistas que quieren borrar, quieren borrar. Y esto, o sea, pensar que nos están atacando porque aquí estaba Aznar o porque allí estaba Hollande o porque allí estaba... No. Lo que quieren es borrar unos valores cristianos, humanistas, los nuestros, que han construido unas sociedades libres, unas sociedades demócratas, donde se defienden derechos y libertades. Eso es lo que quieren volar. Y nuestra obligación es defendernos de ese ataque. Poníamos de manifiesto cómo en ese minuto de silencio, precisamente en Córdoba, nos sorprendía y nos apenaba que estuviera el Partido Socialista, la alcaldesa de Córdoba del Partido Socialista, en ese minuto de silencio después por el bombardeo de Siria, de esa enclave, ese bastión del terrorismo que es Raqqa, y cómo una alcaldesa socialista puede estar en ese minuto de silencio por el bombardeo al enclave terrorista, cuando su propio partido en Francia, su propio presidente en Francia, ha sufrido el mayor ataque terrorista en suelo francés en la historia. ¿Y cómo es posible que estén con esa dicotomía? Sí, porque aquí en España dicen, no, es que era la derecha, es que es Aznar. Pero es que en Francia está Hollande, si aquí no hay colores, si hay que estar todos unidos contra el terror. Hay un 95 o un 90% de la población que comparte probablemente este discurso, seguro mayoritariamente, pero hay un 10, un 15% de la población que está en la posición probablemente de Beatriz. Y no hay más que seguir las redes sociales. Y hay evidentemente una parte de la izquierda española pues que no es que equipare, porque condena por supuesto el terrorismo, pero le parece que hay cosas que se han hecho, que se están haciendo mal. La expresión de Beatriz yo creo que es una alteración y yo creo que lo que piensa se puede decir de otra manera, evidentemente, sin ofender. Ahora, que no os engañéis, que hay una parte de la población que piensa de esta manera y se expresa libremente y lo dice así. Y en Francia hay que pensar con datos, con datos fiables y hechos probados. Vamos a ver, cuando se habla... perdonar las imágenes ya de la normalidad en Saint-Denis, en el barrio de Francia donde se ha producido esa macrooperación antiterrorista desde las 4 de la mañana. Cuando se habla de la respuesta de Francia, hay que decir también que está amparada por la legalidad internacional, que establece en la Carta de las Naciones Unidas el derecho a la autodefensa de un país que es atacado en su propio territorio. Derecho a la autodefensa, Carta de las Naciones Unidas. Cuando se habla de que España vende armas que acaban en manos del ISIS, hay que demostrarlo y hay que probarlo. Cuando se habla que España está comprando, España como país está comprando petróleo a los terroristas del ISIS que tienen territorio conquistado ya en Siria y en Irak, hay que demostrarlo y hay que probarlo. Y no vale una vaga alusión de Putin en la reunión del G20. Yo es el segundo episodio que vivo con esta señorita, o señora, no sé lo que es,
en un plato de televisión. El anterior fue en la televisión de Castilla-La Mancha, donde nos acusó de cosas... Sí, Isabel, pero es que es una profesional de la provocación. Bueno, pues, es una profesional de la provocación. Y lo que ha hecho aquí es provocar. Déjame que vuelva al tema porque... Yo creo que aquí cabemos todos, salvo este tipo de números que me apenan profundamente. No está la televisión, desde mi punto de vista, para esto. Me parece tremendo lo que ha ocurrido hoy. Yo, desde luego, me desagrada profundísimamente. Creo que lo importante, además, es la noticia, esa operación antiterrorista que se viene desarrollando desde las 6 de la mañana, que ha finalizado hacia las 11:30, 12 del mediodía, que nosotros, o no, 12:30 ya estamos nosotros aquí, hacia las 12:30, que ha tenido el resultado de 2 terroristas muertos por primera vez, una terrorista suicida en territorio europeo. Fíjense ustedes, una mujer islamista, terrorista, radical, que se ha llegado a inmolar ante las fuerzas de seguridad que estaban realizando ese operativo y quería matar a varios policías. Quiero daros las gracias a todos por haber estado aquí. Alfredo Perdiguero, Ricardo Martín, Carlos Cuesta, también Víctor Arribas y, por supuesto, Alejandra Levy, y a todos ustedes, Andrea Levy, perdón, a todos ustedes también por estar ahí. Y antes de irnos, fíjense, esto que tengo yo aquí, la otra crónica de España, de la guerra civil a la leche en polvo, del teléfono móvil al smartphone, del SEAT 600 a la juventud yeye, del Somos Europa Internet, de la televisión al destape de Libertad sin ira a la movida. El Mundo les presenta la otra crónica de España, un recorrido histórico de las últimas 8 décadas del franquismo a la democracia. Una edición exclusiva con imágenes que ofrecen un retrato fiel de los años transcurridos desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días. Así lo vivimos los españoles. La memoria que ha marcado a una generación y a sus predecesores. La otra crónica de España en imágenes. El domingo 22. Primer volumen, solo con El Mundo. Aquí lo tienen. Y ahora vamos a la respuesta a la pregunta que les hacíamos hoy. O a ver, sí, ahí lo tenemos. Condena a la izquierda radical por su postura, ¿sabes? El 13N. Aquí hemos vivido algún ejemplo. El 75,976% dice que sí. Gracias por opinar, gracias por estar ahí. A todos ustedes ahora se quedan con María Pelayo y con Marian Viñas, porque empieza Al Día. Hasta mañana.